donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 51. La Edad Oscura. 1458 palabras. Chapter 51. The Dark Age. Babilonia, año 212. Medusa, discípula directa de Circe en la secta de la Rosa Espinosa, era una persona sumamente inteligente y cautelosa. Como sucesora de Circe, poseía el mismo talento que Lilith, y se había disfrazado de bruja buena para infiltrarse en el reino de Babilonia y adquirir el conocimiento legado por las dos grandes brujas. Tras 3 años de estudio, logró robar todo su conocimiento y fundó un reino en las montañas Valchik. El reino de las rosas se construyó en la cima de la montaña y fue declarado el reino de las mujeres, en el palacio real de Babilonia. ¿Cómo se atreven? Esas brujas caídas y blasfemas ignoran las 3 leyes de hierro de las brujas. Son ratas indulgentes, licenciosas, malvadas y cobardes que siempre han huido de nosotras. Y ahora quieren establecer un reino. Incluso se proclaman sucesoras legítimas de las 3 brujas. Lilith estaba sentada en el trono, con una expresión sombría en su rostro angelicalmente bello. Vestía túnicas azul medianoche, con una corona de flores frescas sobre la frente y un cetro de madera negra apretado con furia en la mano. Irradiaba un poder espiritual aterrador, y todos se postraban en súplica ante ella. En el palacio real, innumerables brujas temblaban, con los rostros pálidos por la aterradora presión espiritual. Majestad, ¿cómo debemos responder?, preguntó una de las brujas. Guerra, solo puede haber guerra. Lilith agitó su cetro, y ondas de luz transparentes se extendieron como rizos. El hechizo de 4º nivel de Cassandra, la bruja de la primavera, ondas sonoras, propagó su edicto por todo el reino de Babilonia. Guerra, solo puede haber guerra. Guerra, solo puede haber guerra. Babilonia, año 213. Lilith condujo a cientos de brujas a las montañas Valchik. Las montañas se derrumbaron, los bosques se convirtieron en cenizas, y la tierra se tiñó de carmesí con la sangre, mientras innumerables brujas poderosas caían en batalla. La enemistad entre las 3 brujas de la generación anterior ha sido heredada por sus discípulas, Lilith y Medusa. La guerra duró 8 años completos. Bajo el liderazgo de Circe, las brujas malvadas habían acumulado una fuerza verdaderamente aterradora, con más de 70 brujas. Si bien eran pocas en número, debido a sus métodos de entrenamiento perversos, su progreso era mucho más rápido y, en general, eran más fuertes que las brujas ortodoxas. Su poderío bélico no era inferior al del reino babilónico. Entonces, un día, Medusa, que había estado acumulando fuerzas durante mucho tiempo, superó sus límites y alcanzó el 5º nivel. La bruja ortodoxa Lilith fue derrotada al instante y huyó. Cuanto más avanzabas, mayor era la diferencia que suponía un nivel. La diferencia en su fuerza era como la que existe entre el cielo y la tierra, y bien podrían haber pertenecido a especies distintas. Tras su avance, Medusa observó a Lilith huir y no la persiguió. Se familiarizó en silencio con su nuevo nivel y, 3 días después, un individuo solitario puso un pie en el reino de Babilonia. La nación entera quedó conmocionada. Vosotras, brujas ortodoxas, vuestro método de entrenamiento es demasiado lento. Lilith, he alcanzado un nuevo nivel antes que tú. Mi maestra Circe simplemente no quería luchar a muerte contra sus viejas amigas, de lo contrario el reino de Babilonia habría cambiado de manos hace mucho tiempo. El afecto había detenido las manos de mi maestro, y ahora me toca a mí saldar la cuenta pendiente con la generación anterior. He venido hoy para limpiar el nombre de mi maestro. ¿Quién se atreve a desafiarme? Medusa tenía la apariencia de una joven inocente con un bastón de madera en la mano, su figura borrosa debido a la energía espiritual titánica que fluctuaba a su alrededor. Una neblina azul transparente envolvía sus túnicas carmesí, y sus ojos ardían como llamas. Se abrió paso a sangre y fuego hasta Babilonia y asaltó el palacio real, sometiendo ella sola a toda una nación. Incluyendo a Lilith, 131 brujas fueron derrotadas. La diferencia de un nivel completo era simplemente demasiado grande. ¿Te rindes?
Envuelto en una niebla azul celeste, Medusa se yergue majestuosa en el palacio real de Babilonia, contemplando con desdén todo lo que tenía ante sí. Su aterradora presión espiritual sacudió cielo y tierra, y se sintió como si el mundo entero estuviera al borde del colapso. Dentro del palacio real, innumerables brujas se tambaleaban, con la mente hecha un lío por la conmoción. Medusa, te has infiltrado en el reino babilónico y has robado nuestro conocimiento. Eres tan despreciable, jamás nos rendiremos, la fuerza bruta no puede doblegar nuestra voluntad ni doblegar nuestra columna vertebral. La canciller real Herme alzó la cabeza con gran dificultad. Y jamás cederemos ante vuestra fuerza bruta y brutalidad. El gran creador ha declarado que esto es barbarie, no civilización. Antes de que pudiera terminar, Medusa golpeó el suelo con su báculo. Una aterradora presión espiritual salió disparada, provocando que la sangre brotara de todo su cuerpo. La poderosa maga de nivel 3 se desplomó en un charco de sangre. ¿Alguien más? Medusa preguntó con calma. Por muy aterrador que sea tu poder, no puedes. Auge. Una bruja comenzó a gruñir, pero en un instante, todo su cuerpo explotó. Fue una escena extremadamente sangrienta. De nuevo. Medusa observó con indiferencia a las brujas que aún permanecían en el palacio real. Cuando su maestra Circe aún vivía, no podía dejar de sentir afecto por sus viejas amigas. Por mucho que intentara convencerla, su maestra nunca había luchado seriamente contra las otras dos grandes brujas. Tal vez podría haberlas sometido a todas ellas sola con su poder. El método ortodoxo de entrenamiento mágico era simplemente demasiado lento. Ella, en cambio, no tenía nada que temer ahora que la era de las tres grandes brujas había terminado. Para ella, el poder lo era todo. ¿Qué importaba cómo se obtuviera? Estas brujas eran demasiado conservadoras, por eso perdieron. Mientras fueras fuerte, podrías conseguir todo lo que quisieras. Esa era la verdad del mundo. Todo está a punto de cambiar. La mirada de Medusa era serena mientras observaba a las brujas que tenía delante. ¿Sumisión o muerte? Nunca. Maricón. La sangre de otra persona tiñó el suelo. Eres discípulo de Circe, por favor, muéstrame algo de respeto. Aunque el reino de Babilonia se bañe en sangre, y jamás nos someteremos finalmente, un anciano tembloroso se puso de pie. Era un respetado miembro de la vieja guardia de la época de las tres brujas, una leyenda viviente que había acompañado a las tres grandes brujas durante los trágicos primeros años de su pueblo. Quebrar. Un impacto tremendo arrojó al viejo mago contra el muro de piedra del palacio real, provocando que escupiera un chorro de sangre. No te creas tan importante solo porque seas viejo. Siguiente. Medusa habló con calma. Silbido. En un instante, todos guardaron silencio. Lilith permanecía de pie al borde de la sala del trono, cubierta de sangre. Contempló aquella escena miserable y sintió que la amargura la invadía. Sujetó a las brujas que querían adelantarse y susurró: en nombre del reino de Babilonia, yo, Lilith, me someto. Su Majestad. Innumerables brujas gritaron en señal de protesta. Incluso en los años más difíciles desde la fundación de Babilonia, cuando la mayoría de los hombres habían muerto y las mujeres se sacrificaban en masa para absorber la sangre del mal de ojo, y jamás se habían sometido. Esta era la gloria del reino babilónico, que Lilith iba a sepultar con sus propias manos. En este momento de sumisión, el reino de Babilonia se llenó de gente que lloraba y sollozaba. Innumerables brujas armadas con bastones cayeron de rodillas, con el corazón destrozado, odiando su propia impotencia e incompetencia. Una canción melancólica se extendió por las calles. Antes incluso de que se dieran cuenta, incontables personas habían comenzado a tararear la Sinfonía del Destino de Beethoven. Todos sabían que, ante el poder abrumador de Medusa, a menos que las tres brujas resucitaran, nadie podría detener a esta maga de nivel 5. La ruina ha llegado al reino de Babilonia. Medusa quedó satisfecha. Con serenidad, pasó por encima de la gravemente herida Lilith y se sentó en el trono de Babilonia, mirando hacia abajo. A partir de hoy, habrá dos reinos. El reino de las rosas gobernará, y el reino babilónico estará subordinado. Lilith seguirá siendo la gobernante de Babilonia. A partir de hoy, por encima del rey, habrá un emperador. El emperador presidirá los dos grandes reinos de la magia y gobernará todo bajo el cielo.
A partir de hoy, el reino de Babilonia, cuyo deber será engendrar varones, sacrificará regularmente 100 hombres cada mes a su vecino occidental, y los 16 magos varones de entre los 143 magos actuales serán tomados por mí y se convertirán en concubinas de mi harén. Una a una, las exigencias injustas se fueron transmitiendo, resonando por todo el reino de Babilonia a través del hechizo mágico de cuarto nivel ondas sonoras. Innumerables personas gemían y sollozaban. Lloraban, gritaban, se desesperaban. Sabían que el mundo estaba a punto de sumergirse en una era de oscuridad y que se enfrentaban a la extinción. Sabían perfectamente que en ese momento, los hombres han sido reducidos una vez más a herramientas reproductivas. Capítulo 52. En busca de un Salvador 1679 palabras. Chapter 52. Searching Savior. La lanza de la brujería quedó registrada de la siguiente manera. En el año 214 AC de Babilonia, el reino de las rosas se encontraba en la cúspide de su poder, y el reino de Babilonia fue derrotado. La estirpe de brujas ortodoxas quedó reducida a vasallos, y Babilonia entró oficialmente en la Edad Oscura. Debo ir al reino de las rosas, allá en las montañas, para servir a las malvadas brujas. Olvídate de mí. En las calles y callejones del reino, es común ver a maridos despidiéndose entre lágrimas de sus esposas e hijas. Aunque sufrieron y lloraron, cada uno de ellos eligió sacrificarse y afrontó la muerte con determinación. Sabían que, con su espíritu débil, sin duda morirían una vez que esas malvadas brujas terminaran de darse sus caprichos. En casi todas partes se podía ver a la gente despidiéndose por última vez. Y esos días continuarían. En el reino de Babilonia, 100 hombres eran sacrificados cada mes. En el reino babilónico, los hombres ya no necesitaban trabajar. Su única función era procrear, y luego procrear aún más. Habían sido reducidos por completo a meras herramientas reproductivas, y cada hombre tenía al menos una docena de esposas. La tarea diaria del hombre consistía en sembrar frenéticamente sus semillas para que sus 12 esposas pudieran dar a luz a más hijos, que luego serían ofrecidos al reino de las rosas para el disfrute de las malvadas brujas. Pero aún así, en el futuro, las mujeres superarían con creces en número a los hombres en el reino de Babilonia, con una proporción de 10 a 1. ¡Qué humillación tan insoportable! En el palacio real de Babilonia, Lilith permanecía sentada apáticamente en un banco junto a la entrada de la sala del trono. Le daba demasiada vergüenza sentarse en el trono. Ante ella se encontraban los 16 magos varones que estaban a punto de ser enviados a la secta de la Rosa para ser humillados. Como magos ortodoxos, eran diferentes de los hombres comunes y podían resistir el poder espiritual descontrolado de las brujas en éxtasis. Esto significaba que no morirían fácilmente y serían torturados durante mucho tiempo. Se enfrentarían a una miseria sin precedentes y serían exprimidos hasta la última gota cada día. «Os he hecho daño a todos», suspiró Lilith, sonriendo con amargura. «Sobre todo a ti, Garfield». El mago Garfield era uno de los más poderosos de Babilonia, solo superado en poder por Lilith. Era el hombre más apuesto de toda Babilonia, gentil y bondadoso. Innumerables mujeres del reino se habían enamorado de él y tenía muchas admiradoras secretas, pero se adhería estrictamente a las 3 leyes de hierro de los magos y se mantenía casto. Garfield tenía una expresión amable en el rostro mientras suspiraba y consolaba a Lilith. «No es tu culpa. Ambos tienen el mismo talento, pero su malvado método de entrenamiento es demasiado rápido. Es natural que ella se convirtiera en una bruja de 5º nivel antes que tú». Lilith guardó silencio y susurró: «Haré todo lo posible por convertirme en una bruja de 5º nivel y salvarlos a todos. Le pagaré por esta humillación». Garfield negó con la cabeza y rió amargamente. «Eso es imposible. Te dejó quedarte en el trono en lugar de matarte porque sabe que es imposible que la superes. Su progreso es mucho más rápido que el nuestro. Y ahora que tiene 16 magos varones, me temo que su progreso será 3 o 4 veces más rápido». Garfield suspiró. Él y Lilith habían sido amantes desde la infancia. Eran novios desde niños, se amaban profundamente y se sometieron juntos al ritual para convertirse en magos. Sobrevivieron a la experiencia de absorber la sangre del mal de ojo y, desde entonces, mantuvieron una relación amorosa sin contacto físico real.
Su amor era bello y puro. Este era un sacrificio que los magos ortodoxos debían hacer. El amor entre magos y brujas era puro y casto. Las deidades guardianas de Babilonia tuvieron que sacrificar mucho para proteger su reino. Y ahora, Medusa quería robarle a su amante, Garfield, y convertirlo en su concubina. ¿Cómo no iba a estar furiosa Lilith? Garfield suspiró. Está bien. Déjame el resto a mí. Soportaré sus manipulaciones y encontraré la manera de cambiarlo todo. Derrotaré a ese monstruo inimaginable. Lilith no pudo hacer más que llorar. Ese día, toda la nación estaba de luto. Dirigidos por Garfield, 16 magos y 100 hombres comunes partieron. ¿Es esta la voluntad del cielo? ¿Estamos destinados a morir? En la sala del trono babilónico, Lilith murmuró con la mirada perdida. El reino de Babilonia, año 265. Han pasado más de 50 años desde que perdieron la guerra. Tras 50 años, gracias a los 16 magos varones, Medusa logró ascender al 6º nivel y alcanzar la misma altura aterradora que las 3 brujas del pasado, haciendo honor a su título de emperatriz de la Nación de las Rosas. Medusa, la bruja de la muerte, conocida en todo el mundo como la emperadora suprema que gobierna sobre la muerte, era ahora absolutamente invencible. Tras 60 años, Lilith se quedaba cada vez más rezagada. Aunque entrenaba con diligencia, trabajando más de 10 horas al día y esforzándose hasta el límite de la locura, seguía siendo una bruja de 4º nivel a punto de alcanzar el 5º. La secta de la Rosa hacía lo que le daba la gana. Cada día se unían más y más brujas ortodoxas a sus malvadas hermanas. La secta de la Rosa es la legítima sucesora. Nadie se atrevió a responder. La legendaria bruja Circe fue despreciada en vida, pero tras su muerte, la historia ha demostrado que las otras 2 brujas eran las que estaban equivocadas. Las brujas tradicionales se escondían en rincones remotos del mundo, y nadie se atrevía a contradecirlas. Su tiempo había terminado y la historia los estaba dejando atrás poco a poco. Xuzi. Todo sucedió tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Tan de repente. Solo ha pasado una noche. Solo estuve mirando los foros y discutiendo con esos tipos, y de repente, las fuerzas de Circe están a punto de acabar contigo. ¿No te da vergüenza enfrentarte a las 2 brujas que una vez lucharon de igual a igual contra Circe? Las brujas malvadas han traído consigo una edad oscura. Su progreso fue, sin duda, muy rápido gracias a sus técnicas poco ortodoxas, pero su tiranía sofocó el potencial humano y el camino de la civilización se ha descarrilado. Sin brujas ortodoxas que impulsen el desarrollo de la civilización, sería muy difícil que surgiera la alquimia que Xuzi anhelaba. Si esto continúa, mi cáncer no tendrá cura. Debo buscar a un genio que pueda cambiar el rumbo. Xuzi sintió un ligero dolor de cabeza. Había tantas cosas de las que preocuparse como creador. En la era primordial, Gilgamesh apareció para guiar a su pueblo fuera de su difícil situación. En la época de decadencia que siguió al gran diluvio, existieron las 3 brujas para guiar al pueblo fuera de su difícil situación. Sin embargo, la era actual no tenía sucesor. Ningún genio sin igual había descendido del cielo para convertirse en el gran héroe que definiría esta época. Después de todo, era demasiado difícil. La bruja de la muerte Medusa, la emperadora suprema que gobierna sobre la muerte, era una bruja legendaria de 6º nivel terriblemente poderosa. ¿Quién podía desafiarla? Se estimaba que incluso el nivel que Gilgamesh había alcanzado en su momento equivalía únicamente al de una bruja épica de 7º nivel en el sistema actual. Al principio pensé que Lilith sería capaz de recuperarse. Su vergüenza solo la impulsaría a volverse más fuerte que nunca. Ascender hasta la cima tras haber caído en lo más bajo es una trama común en las novelas de hoy en día, pero incluso después de que le arrebataran a su amante, sigue sin moverse tras 60 años de silencio. Xuzi rió amargamente, pero sintió que era lo más natural. Después de todo, si bien Lilith era sin duda una genio, no era de esas genios asombrosas que aparecen solo una vez cada miles de años. La brecha entre ellas no haría más que ampliarse. Y tampoco era probable que el Fénix pudiera ayudar. Aún habitaba en el desierto y comenzaba a mostrar una inteligencia rudimentaria. Tras conquistar el mundo, la emperatriz bruja Medusa visitó el desierto una vez y, como consecuencia, resultó herida por el Fénix. Quedó horrorizada. ¿Cómo puede existir una criatura tan aterradora en este mundo?
Claramente es un bebé, pero ya tiene la misma estatura espeluznante que una bruja de 7º nivel. ¿Podría ser una deidad recién nacida que vino del cielo? Medusa quedó realmente conmocionada. Si el Fénix hubiera querido matarla, habría muerto al instante. La diferencia de un nivel era enorme. Regresó en silencio al Palacio Real y se recuperó durante varios años. Xuzi no sabía qué decir. Medusa había seguido los pasos de Gilgamesh y había comenzado a explorar el mundo ahora que era invencible bajo el cielo. ¿Acaso no hay ningún héroe que pueda salvar este mundo? Esto es demasiado absurdo. El mal reina y el bien prácticamente ha desaparecido. No hay justicia en este mundo. Xuzi tenía un terrible dolor de cabeza, mis pociones alquímicas. Lilith ya había esperado 60 años, y la situación parecía completamente desesperada para ella. Ningún genio sin igual aparecería para salvar al mundo, y ahora le correspondía a él presentar a un genio sin igual. ¿Pero cómo? Frunció el ceño Xuzi. Necesito a alguien como Gilgamesh o las 3 brujas, un talento excepcional con una sabiduría y habilidad sin igual. Solo entonces esa persona podrá comenzar su entrenamiento desde cero y aún tener esperanza de derrotar a una aterradora existencia de 6º nivel. Pero, ¿dónde podría encontrar a alguien así? Tras reflexionar un momento sobre el asunto, Xuzi sonrió con calma. Se le había ocurrido una idea al observar el arenero más pequeño. No tenía un gran jefe aquí mismo. Si uno analizaba su currículum, casi parecía que había vivido una vida con trucos. Era un genio con logros asombrosos a los 40 años, y un líder en la industria tecnológica con un valor de decenas de miles de millones de dólares. En ese momento, esta persona estaba inmersa en el juego, esforzándose al máximo por avanzar en el árbol tecnológico del mundo abierto como granjero y científico. Menos mal que tengo un plan B, hermano. Por favor, ayúdame a solucionar este pequeño problema. Te dejaré entrar en mi mundo abierto y avanzar en el árbol tecnológico a tu antojo. Capítulo 53. El viajero de otro mundo en el mundo mágico. 1696 palabras. Chapter 53. The Otherworld Traveler in the Magic World. Xuzi no tuvo otra opción. Han transcurrido 60 años en aquel gran arenero. Ningún héroe había aparecido para salvar el mundo y las brujas ortodoxas estaban a punto de extinguirse. Sentía que no podía esperar más. Además, Future Esquivale era justo el tipo de persona que Xuzi buscaba. Con su personalidad tranquila y su pasión por la investigación, era la viva imagen del mago ortodoxo ideal que Xuzi deseaba. En cuanto a cierto idiota, aunque también tenía un talento espantoso, Xuzi ni siquiera quería pensar en él. Era demasiado impredecible. Xuzi murmuró. En este mundo, la era de las 3 brujas es solo el comienzo, y la siguiente debe ser la era de la alquimia. Solo entonces podré llamar a esto una verdadera gran civilización mágica. Dadme conocimiento y podré mover el mundo entero. Los verdaderos magos deben ser buscadores de la verdad, apasionados por la investigación y la alquimia. Si solo lanzan hechizos, ¿en qué se diferencian de un hechicero cualquiera? Esta crisis mundial fue la oportunidad perfecta para abrir el pasaje entre mundos y presentar a un visitante de otro mundo. Xuzi sonrió levemente. Pensar que el héroe de la tercera era sería un viajero de otro mundo. ¿Qué tipo de repercusiones causaría un científico genial del siglo XXI en el mundo mágico de su huerto? ¿Qué tipo de formas de vida alquímicas desarrollaría? ¿O moriría en el mismo instante en que entrara en el arenero? Mientras tanto, en una villa privada, el futuro Esquivale aún desconocía que cierto creador desvergonzado y engañoso estaba conspirando contra él a sus espaldas. Se despidió de la criada que le había traído la comida y se volvió a poner las gafas de realidad virtual. Tras iniciar sesión en el juego, su visión se volvió completamente negra. Por favor, evoluciona tus ojos. Esta vez, había optado por suicidarse y empezar de nuevo como un organismo unicelular. Como líder de renombre en los campos de la ciencia y la tecnología, gozaba de gran prestigio y había alcanzado la cima de su carrera. No deseaba nada y sentía un vacío en su vida. Aún así, ocupaba una posición social muy elevada y, naturalmente, tenía maneras de entretenerse. En público, era un director ejecutivo de mediana edad, digno y admirado por innumerables personas, pero en privado era un adicto a los videojuegos y un auténtico derrochador.
Dentro del juego, ocasionalmente dejaba de lado su dignidad y bromeaba con los demás. Después de todo, nadie sabía quién era en la vida real. Con el paso de los años, había perdido el interés por los juegos comunes, pero cuando se topó con este juego inimaginablemente avanzado y con su tecnología milagrosa, quedó sumamente impactado. Por ello, consultó con expertos de todos los ámbitos y se percató aún más de lo increíble que era realmente este juego. Era como un segundo mundo, y todos sus datos coincidían plenamente con la realidad. Conocía a destacados profesores en diversas áreas de la ciencia y había invertido en innumerables proyectos de investigación. Nadie se atrevería a ofenderlo negándole ayuda si la solicitaba. Rápidamente se formó un equipo de científicos que comenzó a modelar la evolución de las especies en tiempo real. Pronto tuvo en sus manos un plano evolutivo de más de una docena de páginas, conjeturas sobre los motores biológicos y una hoja de ruta evolutiva. Voy a evolucionar hasta convertirme en un motor y obtener una recompensa por mis logros. Será bastante interesante, murmuró Future Squall. Probablemente era el único en el mundo que gastaría tanto en un juego en línea, llegando incluso a contratar a un equipo de profesores de renombre mundial para que lo ayudaran con su investigación. A continuación, dedicó hasta 10 horas a la evolución de su especie. Poco después, apareció un limo verde. Su cuerpo era redondo, sin torso ni extremidades. Solo tenía una boca, un par de ojos redondos y un mechón de pelo en la parte superior de la cabeza. Este mechón era extremadamente fuerte y estaba repleto de músculos. Parecía un slime verde clásico, era muy mono y adorable. A las chicas les encantaría tener una mascota así. Era la especie ideal, diseñada por verdaderos profesionales en la materia, y era a la vez práctica y atractiva. Como jugador, era de esas personas que prestaban mucha atención a la apariencia y gastaban mucho dinero en aspectos personalizados para sus personajes. Hermano, ya terminé, ¿puedes llevarme de vuelta a casa? Tenía dificultades para moverse y solo pudo pedirle al velocista de Aquina que estaba a su lado que lo llevara de vuelta en su delicioso pollo portador del féretro. El velocista de Aquina se rió. ¡Qué criatura tan adorable! Eres increíble. Es como un limo que sueles encontrar en las zonas iniciales de los juegos de rol clásicos, así que creo que deberías llamarlo pollo inicial. Este idiota. Pollo portador del féretro, pollo inicial, ¿te gustan tanto los nombres raros? Future Squall ni siquiera se molestó en prestarle atención. Negó con la cabeza y dijo, no soy tan asombroso como tú. Desarrollaste el pollo portador del párrafo tú solo, mientras que yo contraté a más de una docena de expertos en la materia para que me ayudaran con mi investigación. Cada persona tenía su propio talento. Obviamente, el velocista de Aquina era un genio en lo que respecta a la teoría de la evolución. Entre los amigos de la ballena celestial del futuro, había muchos profesores que quedaron impresionados al enterarse de los logros del velocista de Aquina y querían que se convirtiera en asistente en su laboratorio. Desafortunadamente, el velocista de Aquina era un adicto irremediablemente enganchado a este juego y había rechazado la oportunidad de convertirse en un prestigioso profesor. En cuanto a Future Squall, la teoría evolutiva no era su especialidad y solo podía recurrir a otros para que lo ayudaran. Era un genio en el campo de la mecánica, los chips electrónicos y el diseño de maquinaria. Así fue como construyó un enorme imperio empresarial basado en la tecnología. Jefe, ¿quiere que lo meta en el coche de madera que construyó? Preguntó el Speedster de Aquina. Hazlo. El velocista de Aquina sintió. Muchos jugadores se habían reunido a su alrededor para observar. ¡Wow! ¿Será esta la próxima criatura en conseguir un logro? Es posible. Es tan lindo. El anterior estaba delicioso, y este también es muy lindo. Cada uno tiene sus propias características. Esta criatura redonda y adorable fue colocada en un coche de madera ya fabricado. En el lugar donde debería estar el motor, había una turbina rudimentaria diseñada específicamente para ser operada por tentáculos. Uf. El limo comenzó a hacer girar la turbina. Al igual que el ojo maligno, tenía una estructura simple pero extremadamente especializada. Su única función era alimentarse y hacer girar la turbina. Auge. El vagón de madera comenzó a moverse poco a poco. Sentada al volante, la velocista de Aquina se emocionó muchísimo y agarró el volante con fuerza.
Jefe, eres increíble. Gira lo más rápido, quiero demostrar mis habilidades al volante. Mira mi giro de 360 grados. El Slime sustituía al motor y solo se encargaba de proporcionar energía. Naturalmente, el coche necesitaba un conductor. Jefe, pon segunda marcha. Future Esquivale asintió y giró la turbina con más fuerza con su tentáculo. La velocidad del coche aumentó instantáneamente. Tercera marcha. La velocidad del coche de madera volvió a aumentar. Con gritos de júbilo, el Speedster de Akina realizó un hermoso derrape. Los jugadores que rodeaban a los demás quedaron atónitos, y el número de publicaciones en el foro aumentó vertiginosamente. Haruko Loves Tolearm. Demasiado extremo. La velocidad del coche se controla completamente por voz. Ni siquiera los coches modernos pueden hacer eso todavía. Has superado la tecnología moderna. Hands-off. Este motor tiene un potencial increíble. Mientras que otros motores funcionan con gasolina, el tuyo funciona con carne y vegetales. Ya no tienes que preocuparte por la contaminación ambiental causada por la gasolina. Es súper ecológico. Tu biocoche está muy adelantado a su tiempo. Farol cerebral. El jefe está perdiendo de vista su objetivo original. ¿Acaso no quería evolucionar hasta convertirse en una ballena voladora? Mírenlo ahora, está completamente obsesionado con escalar el árbol de la biotecnología y se pasa todo el tiempo investigando coches. Chica linda que quiere transformarse en dragón. Está claro que tiene claras sus prioridades. Mira ese brazo musculoso. Ese brazo es 10 veces más fuerte que cualquier otro brazo en la historia. Es suficiente para hacer que cualquier mujer se desmaye. Se inició un animado debate. Esto fue realmente asombroso. ¿Existía ahora un biocoche que superaba la tecnología moderna? Este juego realmente tenía una libertad asombrosa e infinitas posibilidades. No es de extrañar que fuera tan difícil, y que solo aquellos con conocimientos especializados pudieran jugarlo. En ese momento apareció un aviso. Aviso global. Felicitaciones al jugador Future Esquivale. Su biomotor tiene un gran potencial y le ha valido una recompensa por sus logros. Todos estaban entusiasmados. Realmente funcionó. Future Esquivale dejó de tirar de la turbina y el coche se detuvo gradualmente. Las 3 opciones anteriores también se le han presentado. Primero, que los Slimes sean la raza inicial. Segundo, obtén una cuenta de juego permanente. 3. Comienza una segunda vida. Todos estaban entusiasmados con su decisión. Tras un instante de vacilación, Future Esquivale tomó su decisión rápidamente. Ya lo había decidido hacía mucho tiempo. Si bien la primera opción era realmente fantástica y le ahorraría mucho trabajo, sentía que elegirla sería un desperdicio. Este juego era sumamente realista, y si modificabas el terreno, el sistema conservaba ese cambio. Además, tras la muerte de tu rey, los miembros restantes de tu especie permanecían en el mundo abierto como una especie salvaje. Aunque se extinguirían rápidamente sin nadie que dirigiera su evolución, aún podría criar un montón de máquinas en su jardín incluso después de muerto. Aunque ya no pudiera controlar su evolución, seguirían siendo útiles. A diferencia del pollo portador del ataúd, esta criatura solo tiene una función. Sería completamente inútil crear una especie que ni siquiera puede moverse por mi raza inicial, murmuró Future Esquivale. La segunda opción podría ser la más atractiva para los jugadores comunes, pero para mí es redundante. Con mis habilidades, no tengo miedo de ser eliminado. Sus ojos se desviaron gradualmente hacia la misteriosa tercera opción. Comenzar una segunda vida. ¿Una segunda vida, eh? Future Esquivale respiró hondo. Si bien el término segunda vida podría no significar nada para otros, para él resonaba profundamente. Cuando vio esta opción en la transmisión en vivo de Akina's Speedster, decidió al instante obtener una recompensa. Ya alcancé la cima en mi vida actual, y todo es tan aburrido. Espero que me des una grata sorpresa. En silencio, seleccionó la tercera opción. Capítulo 54. Aquella vez que reencarné como un Slime. 1767 palabras. Chapter 54. That time primero God reincarnated as a Slime. En el momento en que pulsó el botón, apareció un cuadro de diálogo ante sus ojos. Por favor, diríjase al lugar indicado a continuación, para atravesar la barrera del mundo y viajar entre mundos.
¿Qué es esto? Al leer estas palabras, Future Esquivale se quedó estupefacto. Internet se llenó de comentarios y discusiones. Todos sentían curiosidad por la tercera opción y quedaron muy sorprendidos por estas palabras. Romper la barrera del mundo y viajar entre mundos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Significa esto que existe otro mundo? Los jugadores de formas extrañas armaron un alboroto en el arenero. Estaban muy emocionados. Mientras tanto, Future Esquivale había guiado a su especie de limo hasta el lugar designado con la ayuda de otros jugadores. Tras su llegada, apareció ante ellos un profundo vórtice azul lleno de luz estelar. Parecía un portal. ¡Wow! ¿Esto es un portal? ¿Es esto una misión oculta? ¿Un nuevo mapa? Esta era la tubería de agua subterránea que Xuzi había utilizado para entrar en el gran arenero como el dios de la sabiduría durante la era de las tres brujas. Anteriormente, la mente colmena Tiranis lo había ocultado a los jugadores, y estos no podían verlo. En ese momento, se trataba de un pasaje entre mundos y, naturalmente, se le añadieron diversos efectos especiales deslumbrantes. Nuevo mapa. Resulta que, tras crear una especie con potencial, puedes guiarla hacia un mundo nuevo. Increíble, hay otros mapas en este mundo del juego. Bajo la mirada envidiosa de todos, Future Esquivale guió a su especie hacia el vórtice que conecta mundos y se dirigió al nuevo mundo. Estaba completamente oscuro. El futuro Esquivale guió a su especie a través del largo túnel entre mundos. El pequeño tubo blanco que enterró Xuzi medía decenas de metros de largo. Para criaturas del tamaño de una hormiga, esta era una distancia considerable que recorrer. Está muy oscuro. A los slimes les resultaba bastante difícil moverse. Solo podían impulsar sus cuerpos regordetes hacia adelante a saltos, usando los tentáculos que les aparecían en la cabeza para golpear el suelo. Era una escena de lo más adorable. Tras viajar durante un tiempo indeterminado, la luz apareció gradualmente frente a él. ¡Guau! Siguiendo adelante, divisó un gran bosque frondoso. Árboles gigantescos y milenarios crecían densamente agrupados, elevándose hacia el cielo como pilares celestiales. Bajo sus ramas, el mundo se ocultaba entre las sombras. Bandadas de pájaros surcaban el profundo cielo azul. Advertencia. Por favor, familiarízate completamente con este mundo. De ahora en adelante, tu identidad será la de un nativo, y cualquier cosa que revele que no eres de este mundo será borrada. ¡Qué vista tan hermosa! Future Esquivale guió a su especie Slime y saltó a través del bosque. Estaba muy sorprendido. Este lugar es diferente de nuestro mundo primitivo con sus especies primitivas. Tiene un ecosistema completo y bien desarrollado. Podría ser que realmente haya viajado a un mundo diferente, junto con mi especie y mi sistema de transmisión en vivo. No pudo evitar pensar en las novelas web que había leído en el pasado. En ese momento, Xuzi estaba sentado en una silla junto a la entrada del patio, con las piernas cruzadas, comiendo tranquilamente una manzana. Por fin me ha resultado útil esa pequeña tubería que enterré para conectar los dos areneros. El futuro Esquivale estaba emocionado por pisar un nuevo mundo. No imaginaba que todo era un plan de un creador sin escrúpulos. Xuzi, como era de esperar, preveía que algún día los jugadores entrarían en el mundo abierto con su propia especie, cuando dejó la críptica tercera opción de comenzar una segunda vida, pero no pensó que sucedería tan pronto. Este es un problema muy real, no puedo personalmente introducir todas las especies con potencial en el juego como hice con el ojo maligno, ¿verdad? Después de todo, la aparición de un gigante como él en el arenero era demasiado llamativa. Cuando entró con el ojo maligno, el mundo aún se recuperaba de una extinción masiva. La población era escasa y nadie lo notó. El fénix y los pollos portadores del ataúd podían volar, y solo tuvo que arrojarlos al arenero. Pero ahora, no podía simplemente arrojar a los slimes, y no era práctico para un gigante como él llevarlos al arenero con sus propias manos. Esto llevó a Xuzi a tener la idea de que los jugadores guiaran a sus especies por sí mismos dentro del gran mundo abierto. También podría considerarse una ventaja adicional muy agradable. La esperanza de vida de sus criaturas evolucionadas era de tan solo 20 o 30 años, lo que equivalía a unas pocas horas en la realidad. No había nada de malo en dejarlos disfrutar durante unas horas.
Debido a su corta esperanza de vida, no podrían causar grandes revuelos en el vasto panorama, y si llegaran a liderar a su especie hacia la cima y hacer avanzar la civilización, Xuzi lo recibiría con los brazos abiertos. Además, tras su muerte, las especies que dejaron atrás aún podrían reproducirse. En el gran mundo abierto, un día equivale a 100 años, pero la mente colmena me ha asegurado que acelerar los cuerpos y las células cerebrales de los avatares de los jugadores no dañaría sus almas. En otras palabras, podrían experimentar entre 20 y 30 años en el mundo virtual, mientras que en la realidad solo habrían transcurrido unas pocas horas. Xuzi frunció ligeramente el ceño. Pero ¿cómo consigo que Future Esquivale se ponga del lado de las brujas ortodoxas justas en lugar de las brujas malvadas? Este era un problema difícil. Mientras Xuzi reflexionaba, vio una escena que se desarrollaba en el gran arenero y quedó completamente conmocionado. Se quedó sin palabras al ver la situación actual de la especie Slime, y una expresión verdaderamente extraña se dibujó en su rostro. Parece que ya no necesito guiarlo. Future Esquivale ahora guarda un rencor mortal contra las brujas malvadas. En medio del frondoso bosque, árboles imponentes y plantas exóticas abundaban por doquier. La vegetación era de un colorido deslumbrante, y criaturas parecidas a mariposas revoloteaban a nuestro alrededor. Era un mundo de ensueño, un lugar maravilloso y hermoso, un mundo alienígena completamente nuevo. Future Esquivale caminó lentamente durante un rato para asegurarse de que todo estuviera a salvo, y luego decidió comenzar una transmisión en vivo para que todos pudieran ver este hermoso paisaje. Debido a la diferencia en el flujo del tiempo entre los dos mundos, no puedes transmitir en directo. Un solo día en el cielo equivale a 100 años en la Tierra. El paso del tiempo es diferente. Un solo día en el cielo equivale a 100 años en la Tierra. ¿Significa esto que 100 años en este juego equivalen a un solo día en el mundo exterior? Future Esquivale se emocionó. ¿Podría esta milagrosa realidad virtual prolongar tu vida de forma efectiva? Eso es imposible. Future Esquivale temblaba, con la mente en blanco. Incluso salió del juego y se quitó las gafas de realidad virtual, y se quedó atónito al descubrir que, si bien habían transcurrido varias horas en el juego, en realidad, hacía menos de 10 segundos que había entrado en el túnel entre mundos, y todo el mundo seguía hablando de ello con entusiasmo. ¡Qué miedo! Es como si acabara de entrar. Future Esquivale se estremeció y regresó apresuradamente al juego. Unos minutos al aire libre equivalían a varios días dentro del juego. Y si su especie y su cuerpo virtual morían durante ese tiempo, ¿cómo podía permanecer fuera ni siquiera un minuto? Esto sí que es una segunda vida. Mi especie de limo tiene una esperanza de vida de poco más de una década, casi la misma que la de un motor. Pero incluso si viviera toda mi vida en el juego, solo habrían pasado unas pocas horas fuera de él, y todo el mundo seguiría hablando de mí. En cierto modo, lamentaba que su especie hubiera evolucionado para tener una esperanza de vida tan corta. Aún así, ganar una década más de vida es motivo suficiente para celebrar. Disfrutaré de la vida como un Slime en otro mundo. Este juego es increíble. No tengo palabras para elogiarlo. El futuro ballena celestial guiaba a su especie y exploraba lentamente el bosque, mientras tramaba planes en silencio. Debería haber razas civilizadas en este mundo. Mi especie de limo es la más débil de la fantasía clásica, pero bajo mi liderazgo, inevitablemente nos volveremos lo suficientemente fuertes como para estar en la cima de este mundo. Quizás incluso encuentre la manera de prolongar mi vida en él. Tenía confianza en sí mismo y sentía que su especie tenía suficiente potencial. Puede que sus slimes sean criaturas poco inteligentes y de bajo nivel, pero todo iría bien siempre y cuando él pudiera controlarlos. ¿Qué eran esos limos? Eran biomotores. Con sus conocimientos, se podían fabricar muchas máquinas siempre que dispusiera de un motor. Tras mediodía, bajo el liderazgo de Future Esquivale, comenzaban a abandonar gradualmente el bosque gigante cuando, de repente, oyeron voces frente a ellos. Parecía ser un grupo de mujeres. Alguien viene. Future Esquivale se mostraba cauteloso. Desconocía cómo era el otro mundo, si eran amigos o enemigos, e intentaba evitarlos. Al fin y al cabo, solo tenía una vida. Pero, obviamente, ya era demasiado tarde.
Esas personas eran terriblemente astutas y lo detectaron al instante. Un grupo de hermosas mujeres vestidas con túnicas de maga de color rojo rosado y empuñando bastones de madera salieron lentamente del bosque. Al ver al grupo de extrañas criaturas frente a ellas, se emocionaron al instante. Desafortunadamente, Future Esquivale no podía entender su idioma. Nuestros idiomas son diferentes, solo puedo fingir ser una criatura salvaje sin inteligencia y esperar a ver qué pasa. Hizo que su rey del limo se mezclara con el grupo de limos que rebotaban inocentemente. ¿Qué clase de criatura es esta? Nunca la habíamos visto. El grupo de brujas de la secta rosa se quedó atónito y gratamente sorprendido. ¡Qué criatura tan adorable! ¿Qué tal si hacemos de esta criatura nuestro familiar? En efecto, miren este tentáculo, es muy similar a nuestro amuleto tradicional, el mal de ojo. A diferencia de las brujas ortodoxas, en la secta de la Rosa, la facción de las brujas malvadas, cada bruja adoptaba un familiar. Este familiar era, naturalmente, el mal de ojo, y les ayudaría en su entrenamiento. Este era su atajo para volverse más fuertes. Después de todo, los hombres comunes no podían con ellos, y solo los ojos malignos que poseían la misma fortaleza mental que ellos podían resistir sus arrebatos extáticos y ayudarlos a fortalecerse a través de la liberación sexual. Ojalá tuviéramos un mago varón que no muriera. Así nos haríamos más fuertes mucho más rápido. Pero hay tan pocos que están reservados para brujas de nivel 4 o 5 como mínimo. Nosotras, las brujas de bajo nivel, solo podemos entrenar con nuestros familiares. Los ojos malignos, los hombres que nos ofrece el reino babilónico, no son algo que podamos aspirar a conseguir. Y ahora, estas criaturas podrían reemplazar a esos viscosos y repugnantes ojos malignos. Después de todo, son mucho más lindos y se ven absolutamente adorables. Con sus bastones de madera en mano, las brujas parecían inocentes y adorables mientras conversaban animadamente justo delante de Future Esquivale. Escondido entre los slimes, se sintió feliz y sorprendido. Parecen amigables y parece que les gustan mis adorables slimes. Estaré bien, ¿verdad? Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 55. El aquelarre de Elizabeth, 1277 palabras. Chapter 55. Elizabeth's Coven. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambió por completo su visión del mundo. Las exuberantes brujas comenzaron a experimentar en el acto y a practicar su meditación con los slimes, cuyo desenfrenado poder espiritual los mataba uno tras otro. Después de todo, estos limos no poseían la cualidad espiritual única de los ojos malignos. Eran las criaturas mágicas más débiles y solo podían usarse una vez, como aquellos hombres lamentables. ¡Dios mío! Son brujas, ¿verdad? Este es un mundo dominado por brujas. Future Esquivale, que se escondía entre los limos, temblaba de miedo. Temía ser encontrado por esas brujas. Al final, aprovechó astutamente su falta de atención y fingió estar muerto, escondiéndose entre los limos que habían sido violados hasta la muerte. Gracias a eso, pudo escapar de esa brutal tortura. Si una bruja lo hubiera tratado así, su dignidad habría quedado completamente destruida. Si hubiera sido un hombre, tal vez habría estado dispuesto, pero ahora era un limo. Las brujas reanudaron su conversación. Sí, la velocidad de cultivo no está mal. Siento que el obstáculo para convertirme en una bruja de tercer nivel se está disipando. Aunque cada una solo se puede usar una vez, son mucho mejores que esos asquerosos y viscosos ojos malignos. Ya hemos matado a suficientes, volvamos a ellos e intentemos criarlos. Este es un gran descubrimiento. Hemos encontrado una especie que puede reemplazar al mal de ojo. El grupo de brujas seguía charlando. Estaban muy emocionadas. Nuestra mentora, la gran bruja de nivel 5 Adeline, premiará a nuestra clase. Siguieron charlando mientras se alejaban. Detrás de ellos, los cadáveres de los slimes yacían esparcidos por el suelo. Era una escena extremadamente triste. Solo Future Esquivale, que se hacía el muerto, se salvó. Esas chicas llevaban túnicas de bruja. ¿Será que este es un mundo de brujas? Pero sin duda eran brujas malvadas.
Eran tan depravadas, oscuras, perversas y desvergonzadas. Hacerle algo tan malvado a una criatura tan linda. Future Esquivale estaba desconsolada. No se esperaba esto. Acababa de llegar a este mundo con su especie, pero antes de que pudiera liderarlos para dominar el mundo, todos fueron capturados, y ahora era un rey sin súbditos. Recordó el comentario en tono de broma que un jugador había hecho anteriormente. Está claro que tiene claras sus prioridades. Mira ese brazo musculoso. Ese brazo es 10 veces más fuerte que cualquier otro brazo en la historia. Es suficiente para hacer desmayar a cualquier mujer. Se echó a llorar. Esas brujas sí que se estaban desmayando. ¿Era esto el destino? Y jamás volveré a mencionar este oscuro pasado a nadie. 1000 años después, la lanza de la brujería registró lo siguiente. Reino de Babilonia, año 301. La existencia más misteriosa entre los grandes magos de la historia, el enigmático emperador Grantam, que gobernaba la alquimia y la puerta de la verdad, apareció por primera vez en el gran bosque de Volcara. Hasta el día de hoy, nadie sabe a qué raza pertenecía realmente el emperador de la alquimia, ni por qué odiaba tanto a las brujas malvadas. Jaja. Eso es trágico. Xuzi no pudo evitar reírse a carcajadas. Se rió tanto que le dio un calambre en el estómago. Antes era el juego de los tentáculos del mal de ojo, ahora es el juego de los tentáculos de limo. Poco después de que las malvadas brujas se marcharan, un par de mujeres con magníficas túnicas negras de brujas salieron del frondoso bosque. Ya se han ido. ¿Cómo pudieron hacerles daño a criaturas tan adorables? Oh, todavía queda una afortunada superviviente. Viene otro grupo. Se dieron cuenta de que estaba fingiendo estar muerto. Estoy acabado. Future Esquivale se había dado por vencido, pero estas brujas eran diferentes a las demás y, subrepticiamente, lo llevaron a casa con ellas. Eran evidentemente mucho más pobres y estaban hacinados en una habitación pequeña mientras discutían la posibilidad de adoptarlo. Al final, se convirtió en su mascota. Durante el tiempo que fue mascota, escuchó a las brujas hablar y aprendió en secreto el idioma de este mundo. Después de todo, él no era Xuzi. Sin la ayuda de la mente colmena Tiranis para traducir, solo pudo aprender su idioma desde cero, y al hacerlo, descubrió que este mundo poseía un poder milagroso llamado magia, y que esas mujeres podían usar todo tipo de hechizos. Era realmente increíble. Pasaron 3 años y poco a poco, aprendió el idioma nativo de aquel mundo. Pero, como mascota, naturalmente lo pasó extremadamente mal. Este juego es demasiado extremo. Tienes que comer, beber, dormir e incluso aprender el idioma local desde cero, como si aprendieras un idioma extranjero en la Tierra. Es realmente otro mundo y lo que es aún más extremo, tu sentido del dolor, junto con los 5 sentidos, se activan al 100%. Esto es una verdadera segunda vida. Si muero aquí, el dolor será el mismo que en la realidad, y si los nativos me torturan y me despellejan vivo, entonces... Esto lo volvió muy precavido en su vida, y poco a poco llegó a comprender el funcionamiento de este mundo. En este mundo, las brujas malvadas gobernaban y los hombres tenían un estatus trágicamente bajo. Las brujas desamparadas que tenía ante sí eran un grupo de brujas buenas ortodoxas compuesto por solo 7 muchachas, que se hacían llamar miembros del aquelarre de Elizabeth. Este era su escondite secreto donde lo tenían como mascota. Formaron su propio aquelarre, se apoyaron mutuamente y juraron luchar contra la tiranía de la secta de la Rosa. Pero a ojos de Future Esquivale, sus aspiraciones no eran más que los sueños ridículos de niñas ingenuas. Al fin y al cabo, sabía lo débiles que eran esas brujas. La más fuerte de ellas, Elizabeth, era solo una bruja de nivel 2. Ese día, estas 7 adorables brujitas se habían reunido una vez más en su aquelarre para discutir diversos asuntos. Mary, una linda brujita rubia de brillantes ojos azules, comenzó. Elizabeth, ¿te has enterado? En el reino de las rosas, el limo se ha convertido en la segunda criatura, después del mal de ojo, en ser reconocida oficialmente como un familiar que pueden usar esas brujas malvadas para cultivar su magia. Elizabeth, una chica alta y delgada de ojos y cabello negros, respondió con entusiasmo.
Aunque los slimes solo se pueden usar una vez, su adorable apariencia los hace muy populares, y si bien son extremadamente débiles, tienen una capacidad reproductiva asombrosa y se les puede encontrar rebotando por todas partes en la naturaleza. A diferencia de los hombres, no tienes que preocuparte de que se extingan, y puedes comprarlos por 10 monedas rosa cada uno. No es baratísimo. Muchos componentes de hechizos cuestan una docena de monedas rosa. El bastón de mi aprendiz de mago cuesta 300 monedas rosa y puede comprar 30 slimes. He oído que, gracias a la aparición del limo, la demanda de hombres de nuestro reino de Babilonia ha disminuido mucho. La dama Lilith dijo que la aparición del limo ha salvado al reino de Babilonia. Así es. La especie slime es verdaderamente nuestra salvadora. Con su sencilla constitución, parece que nacieron para ayudar a esas brujas malvadas a cultivar su magia. El grupo de niñas pequeñas charlaba alegremente. Oh, mi familia. Vinimos a conquistar este mundo extranjero y fundamos una nueva dinastía, pero ¿quién lo iba a saber? Al escucharlos, Future Esquivale, que normalmente era un tío de mediana edad tranquilo y sensato, quedó completamente devastado. ¿Acaso no he sido ya suficientemente humillado? Como un exaltado viajero de otro mundo, mi especie terminó así. Y ahora encima me llamas tu maldito salvador, agradeciéndome por sufrir en tu nombre y aliviar el dolor y el sufrimiento de tus hombres. Quiero ser el Mesías, pero no de esta manera. Future Esquivale sintió que finalmente había llegado el momento de hablar. Ayúdenme. Puedo guiarlos en la lucha contra las brujas malvadas. Juntos podemos salvar a las brujas ortodoxas, así como a mi propia especie de limo. Este limo puede hablar. En ese momento, todas las brujas reunidas en la habitación quedaron atónitas. Capítulo 56. El mago del limo de nivel 4745 palabras. Chapter 56. De level 4 Slime Wizard. La extraña sustancia verde viscosa que recogieron hace 3 años puede hablar. Y decía incluso que salvaría tanto a las brujas ortodoxas como a su propia especie de limo de las brujas malvadas. Las brujas quedaron atónitas durante varios segundos. Sus expresiones de sorpresa eran muy tiernas. Si bien estas adorables jóvenes brujas habían formado en secreto un aquelarre para luchar contra las brujas malvadas y tenían la gran ambición de rebelarse contra la tiranía, en realidad, aún eran bastante inexpertas en los asuntos del mundo. Era la primera vez que se encontraban con una criatura inteligente que no fuera humana. La boca de Medji se abrió formando un adorable o gritó en voz alta. ¡Guau! Podría ser. Eres tú el dios intangible e informe de la sabiduría de las leyendas, el 3 veces exaltado Hermes. Las jóvenes brujas estaban muy emocionadas. El legendario Mercurio, el dios celestial de la sabiduría, podía adoptar la forma de cualquier criatura viviente para comunicarse con la gente de la Tierra. Elizabeth, la líder de este grupo de muchachas, era relativamente digna y madura. Se arrodilló rápidamente con respeto y dijo: Gran dios de la sabiduría, Mercurio, has descendido del cielo para salvar a tus humildes súbditos. Future Esquivale sonrió y estuvo a punto de asentir y admitir que era el dios de la sabiduría. No le importaba en absoluto fingir ser un dios. Pero en ese instante, Elizabeth recapacitó y negó con la cabeza. Imposible. ¿Cómo pudo el gran dios de la sabiduría ser humillado así por esas brujas? Incluso tuviste que fingir tu muerte para escapar, y tuvimos que traerte a casa. Future Esquivale se encontró de inmediato en una situación incómoda. ¿Qué pasó con los clichés habituales? Todos los demás pueden fingir ser dioses cuando viajan a otro mundo. ¿Por qué cuando me toca a mí, me convierten en prisionero, mi especie de limo es maltratada por brujas y tengo que vivir en la miseria? Incluso cuando intento fingir ser un dios, mi mentira se descubre al instante. ¡Qué injusto! Solo pudo mover los labios con rigidez y decir la verdad. Realmente puedo ayudarlos a todos. Elizabeth, sin embargo, negó con la cabeza y rió amargamente. Lo alzó con ternura y lo acarició. Pequeño Slime, has visto muy poco del mundo. Simplemente no sabes lo aterradora que puede ser Medusa. Se la conoce como la emperatriz absoluta que reina sobre la muerte y ha superado incluso a las 3 brujas a lo largo de los años. ¿De verdad crees que puedes derrotarla? Sí, así es.
Yo seré quien derrote a la gran emperatriz Medusa. Respondió con seguridad Future Esquivale. Aún no lo sabes, pero los Slimes tenemos un potencial aterrador como especie. Bajo mi liderazgo, romperemos las cadenas de opresión que nos impone el reino rosa de las brujas. PFF. ¡Qué cosita tan adorable! Su aspecto jactancioso también es bastante atractivo. Mira cómo se mueve esa pequeña y tonta antena. El grupo de jóvenes brujas reía a carcajadas mientras contemplaban a la pequeña y adorable criatura. Sus radiantes expresiones eran un deleite para la vista. Medji también se rió. Abrazó al Slime, redondo y suave, apretándolo contra su pecho, y comenzó a pellizcarlo y apretarlo juguetonamente. Tu especie es demasiado pequeña y débil. Solo puedes saltar y no eres rival ni para las criaturas más débiles. Tu única utilidad es ayudar a esas brujas con su entrenamiento, y dices que tenéis potencial. En los últimos 3 años, naturalmente, ha habido personas que han intentado integrar la sangre del Slime. Tras mucho esfuerzo, alguien finalmente lo logró y le creció un mechón de pelo rebelde. Aunque muy pequeño, este mechón de aspecto ridículo tenía una fuerza aterradora. Pero aparte de eso, esta persona era completamente inútil. Los Slimes eran demasiado pequeños y débiles. ¿Ustedes simplemente no lo entienden? Tengo una estructura corporal extremadamente fuerte. Especialmente este tentáculo, es la raíz de la fuerza de los Slimes. Dependemos de él para sobrevivir. Future Esquivale miró a las brujas que reían y continuó apresuradamente. Es la esencia de nuestra raza. Bien, bien. Ahora lo entendemos. Vuestra estructura es muy fuerte, especialmente este sensor de limo. Es la raíz de vuestro poder, vuestra garantía de supervivencia. El pequeño rostro de Medji se sonrojó. También es la esencia de vuestra raza. Ballena celestial del futuro. Fue completamente incapaz de comunicarse con ellos. ¡Qué dolor de cabeza! No creé este tipo de cuerpo especial para convertirme en un juguete sexual. Su plan actual consistía en obtener una muestra de la sangre del mal de ojo, asimilar los genes del mal de ojo y convertirse en un limo capaz de estudiar el sistema mágico de este mundo y convertirse en mago. No era solo para hacerse más fuerte. Al fin y al cabo, su esperanza de vida natural era de poco más de 10 años. Le había llevado más de 3 años adaptarse a esa palabra y aprender su idioma. No tenía tiempo que perder. Si no lograba asimilar un segundo gen y practicar la magia, moriría pronto. ¿Ah? ¿Quieres practicar magia aunque seas un Slime? Las brujas se miraron unas a otras con incredulidad. De repente, Elizabeth habló en voz baja. Muy bien. Mary, ¿cuánto dinero nos queda en nuestra tesorería? Mary, ansiosa, alzó la voz en respuesta. Hermana mayor, no. Hemos trabajado muy duro durante años para ahorrar dinero para que pudieras pasar al tercer nivel. Elizabeth, sin embargo, negó con la cabeza. Puede que sea la bruja más talentosa de todas, pero aún me falta mucho. Como mucho, podré convertirme en una bruja de nivel 3 en esta vida. ¿Por qué no dejar que el limo haga lo que quiera? Al fin y al cabo, nos pertenece a todas y es una mascota muy querida por todas en nuestro aquelarre. Las hermanas brujas miraron al adorable Slime, y luego se miraron entre sí con incertidumbre. Medji guardó silencio por un momento. Todavía nos quedan 3.521 monedas de rosas. Elizabeth pensó un momento y luego dijo: una muestra de la sangre del mal de ojo cuesta 300 monedas de rosa, una poción de compatibilidad mágica cuesta 800 monedas de rosa, una poción de compatibilidad sanguínea cuesta 1.300 monedas de rosa y una poción de estabilización sanguínea cuesta 1.400 monedas de rosa. Debemos encontrar la manera de recaudar más dinero. Eso es demasiado, no podemos permitírnoslo. La sala se agitó. Estas pociones fueron creadas durante la época de las 3 brujas y perfeccionadas por generaciones posteriores para aumentar la tasa de éxito en la asimilación de la sangre del mal de ojo, dando paso a la era dorada de las brujas. Pero cuando estas chicas se convirtieron en brujas, no pudieron disfrutar de tal lujo. Solo contaban con una poción de compatibilidad mágica del grado más bajo y tuvieron que arriesgar sus vidas para superar la prueba. Elizabeth negó con la cabeza. Si estamos haciendo esto, entonces lo estamos haciendo bien.
Estas pociones son necesarias para aumentar la tasa de éxito. La tasa de mortalidad al asimilar la sangre del mal de ojo es demasiado alta. Nosotras, las mujeres, lo tenemos relativamente fácil. Para los hombres es 10 veces mayor. En cuanto a los limos, esto nunca se ha hecho antes, y la tasa de éxito probablemente sea incluso menor que la de los hombres. Debemos darlo todo. Pero si el Slime muere, entonces todos nuestros ahorros de los últimos años se perderían, argumentaron Meiji y los demás. Future Esquivale siguió su conversación con ansiedad. Confiaba en que superaría todas las dificultades y triunfaría en la vida gracias a su as bajo la manga, el motor Slimy. Pero primero, debían darle la oportunidad de dar el primer paso. Habló apresuradamente. Todo saldrá bien. Confía en mí. Soy el rey de los Slimes, destinado a convertirme en el ser más poderoso del mundo en el futuro. Soy el soberano emperador mago de la próxima generación. Te creo, rey de los limos. Elizabeth lo alzó lentamente, sonriendo con dulzura. En el futuro, cuando te hayas convertido en el soberano emperador de todo el mundo mágico, ¿qué título te vendría bien? A ver, ya que eres tan mono, ¿qué te parece, rey adorable? Interrogación de cierre. Future Esquivale guardó silencio por un momento. Por sus palabras, se dio cuenta de que aún no le creían. Sin embargo, les demostraría su valía. Tras 3 años en este otro mundo, se ha integrado por completo en esta nueva vida, e incluso aunque solo fue tratado como una mascota, ha desarrollado un vínculo afectivo con estas jóvenes brujas amables y encantadoras. 10 días después, tras experimentar un dolor sin precedentes, Future Esquivale sobrevivió con éxito a la absorción de la sangre del mal de ojo, obteniendo así el segundo gen que le permitiría practicar magia. Tan solo un mes después, dejó de ser un mago aprendiz y se convirtió en un mago de nivel 1. Un mago de nivel 1. Solo ha pasado un mes. ¡Qué extraordinario! Las brujas estaban extasiadas. A partir de entonces, este aquelarre de jóvenes brujas encantadoras e inocentes dejó de considerar su escondite secreto como un lugar para charlar ociosamente tomando una taza de té. Recordaron su sueño original y se dedicaron a reunir recursos para Future Esquivale. Los 7 trabajaron sin descanso, formando un equipo para luchar contra las bestias gigantes en el gran bosque con el fin de recaudar dinero para cuidar de su Slimy. Ellos mismos no utilizaron ningún recurso mágico y se lo dieron todo a Future Esquivale. Los días que Future Esquivale pasó con ellos transcurrieron entre risas alegres, y grabó en lo más profundo de su corazón la amabilidad que le mostraron. Comprendió que debía tener paciencia mientras se hacía más fuerte. No era como esos protagonistas idiotas que no dudaban en arriesgar sus vidas en otro mundo incluso cuando aún eran débiles. ¿Y que si era una sanguijuela? Estaba encantado de ser una sanguijuela. Como alguien que ha pasado mucho tiempo en el mundo de los negocios, Future Esquivale no tenía vergüenza. Pero la dificultad de subir de nivel aumentaba exponencialmente a medida que avanzabas como mago. Un año después, Future Esquivale era un mago de nivel 2. 7 años después, Future Esquivale era un mago de nivel 3. Al cumplir 20 años, Future Esquivale alcanzó el nivel 4 como mago. A este nivel, ya podría considerarse que pertenece a la élite del mundo mágico. Después de todo, las brujas gobernantes de la secta de la Rosa eran solo de nivel 5, aunque una bruja de nivel 5 podía masacrar a un gran número de brujas y magos de nivel 4. Pero Future Esquivale era diferente. Era un mago de limo de nivel 4 con dominio máximo de ingeniería mecánica, y tenía la capacidad de desafiar a aquellos de un nivel superior. Podía luchar contra magos de nivel 5. Capítulo 57. Una conversación con el gobernante de Babilonia. 1241 palabras. Chapter 57. A conversation with the ruler of Babylon. Pero ahora que era un mago de nivel 4, ha empezado a sentirse incómodo. Para esas chicas, sigo siendo una maga de nivel 3. Simplemente no saben que alcancé el nivel 4 hace un año. Son solo brujas de nivel 2 y ya les ha costado bastante reunir los recursos necesarios para que yo llegara al nivel 3. Ahora que he alcanzado el nivel 4, tendré que idear un plan secreto por mi cuenta. Elizabeth y las chicas quedaron asombradas por mi talento, pero eso es solo porque han visto muy poco del mundo. Future Esquivale frunció el ceño y negó con la cabeza con amargura.
Puede que tenga un talento superior, pero aún así es muy inferior al de las 3 brujas de antaño. Incluso comparado con Lilith o Medusa, las mujeres más talentosas de la era actual, sigo estando ligeramente por debajo, si entreno de la forma tradicional, y jamás las alcanzaré. Pero tengo mi propio punto fuerte, y no he desperdiciado mis más de 40 años en este mundo. Finalmente he logrado llegar a la cima de mi árbol tecnológico. Lentamente, dirigió su mirada hacia el objeto que tenía delante. Se trataba de la forma de vida mecánica que había construido en secreto. Tenía la figura de un varón esbelto de 3 metros de altura, con un escudo redondo en la mano izquierda y un bastón azul oscuro en la derecha. Su piel era blanca como la nieve, su rostro divino. Estrellas brillaban en su túnica de mago azul oscuro. Este hombre parecía un dios de la mitología nórdica. Aunque aparentaba ser humano, en realidad era una construcción hecha con los robustos huesos de bestias gigantes. Innumerables runas y símbolos de encantamiento estaban inscritos en su superficie, formando diagramas de circuitos que parecían a la vez esotéricos y misteriosos, irradiando una profunda sensación de peligro. En mi mundo original, como un talento excepcional en ingeniería mecánica, me llevó 40 años crear mi empresa de alta tecnología. Mi progreso en este otro mundo ha sido lento y difícil, pero después de más de 30 años, he adquirido una comprensión rudimentaria de la ciencia del alma de este mundo y de los fundamentos del poder espiritual. Crear una forma de vida alquímica basada en la ciencia y la tecnología no me resulta difícil. Se elevó con agilidad, entró por la escotilla abierta que conducía a la sala de máquinas, ubicada en el pecho del aparato, y comenzó a accionar el fuelle con su tentáculo. Inyectó su poder espiritual en el panel de control y lo manipuló como si fuera un bastón mágico. Hacer clic. La escotilla se cerró lentamente. Un hombre ágil y de aspecto impecable, de 3 metros de altura, salió lentamente. A partir de hoy, casi nadie sabrá que soy un Slimy. De ahora en adelante, mi nombre es Grantham. Pero, quiero usar este cuerpo mecánico para luchar y subir de nivel reuniendo los recursos necesarios para alcanzar el nivel 4 por mi cuenta. Future Esquivale lo pensó un momento y luego rechazó la idea con pereza. Como jugador que prefería los juegos de agricultura tranquilos, odiaba la violencia. Parece que tendré que buscar a alguien más de quien aprovecharme, alguien capaz de mantenerme. Ese día, Future Esquivale entró en el Palacio Real de Babilonia. Sentía un profundo respeto por esta monarca legendaria y derrotada. Para preservar su nación, tuvo que guardar silencio, controlar su temperamento mientras sufría humillaciones e incluso entregar a su amante. Esto no era algo que una persona común pudiera hacer. Después de todos estos años, Lilith seguía estancada en el nivel 5. Seguía siendo una persona íntegra, pero la obsesión la atormentaba. Dado que las brujas se centran principalmente en el cultivo espiritual, ella solo podía quedarse estancada para siempre en el umbral más allá del 5º nivel, incapaz de alcanzar el 6º nivel de leyenda para convertirse en una bruja legendaria. Mientras tanto, en el Reino de las Rosas, muchas brujas de nivel 5 han aparecido a lo largo de los años. Todas eran más fuertes que Lilith, por lo que el Reino de Babilonia ya no tenía ninguna esperanza de oponerse a ellas. Si no hubiera sido por la aparición del limo, que alivió la presión sobre nuestros hombres, mi reino ya podría haber. En ese momento, Lilith estaba sentada en el trono dorado de Babilonia, con un bastón de madera en la mano. Su rostro, de exquisita belleza, reflejaba una profunda tristeza. Auge. De la nada, un hombre entró en la sala del público. Era alto, de cuerpo elegante y esbelto. Con bastón y escudo en mano, su figura era la perfección personificada, como un dios de la mitología. ¿Quién eres tú? Tú, que mides 3 metros de altura y has traspasado las defensas de mi palacio real sin que nadie se diera cuenta. ¿Cómo puede existir un ser humano tan alto y majestuoso? Lilith frunció ligeramente el ceño y evaluó en silencio la fuerza de ballena celestial del futuro. Tenía el aura de un mago de nivel 4. ¿Acaso aún existía un hombre así oculto en el reino de Babilonia? Lilith estaba tan sorprendida que se levantó de su trono. ¿Cómo pudimos pasar por alto a un mago? Auge. Future Esquivale tiró del fuelle con su antena. Su aura explotó, chocando con la de Lilith. Esta es la fuerza de un mago de 5º nivel. La mente de Lilith se quedó en blanco.
¿Cómo es posible? Claramente eres un mago de cuarto nivel, ¿cómo puedes estar emitiendo el poder de un mago de quinto nivel? Future Esquivale guardó silencio por un instante. Sabía bien que sus próximas palabras provocarían un cambio radical en este mundo mágico, caracterizado por su uso primitivo y tosco de la energía. Este es el poder de la alquimia. El futuro Esquivale se yergue majestuoso en la sala de audiencias mientras conversa con la monarca de melancólica belleza. Durante la época de las tres brujas, el dios Hermes, 3 veces exaltado, adoptó la forma de un cuervo negro y conversó con el pueblo de Babilonia, otorgándonos las 3 grandes disciplinas de la magia, la meditación y la alquimia. Las 3 grandes brujas solo pudieron desvelar los misterios de las 2 primeras disciplinas, pero ahora, he abierto la puerta de la alquimia y conozco la verdad de este mundo. Alquimia. La mente de Lilith se quedó en blanco. Cuenta la leyenda que la alquimia era la disciplina más misteriosa y esotérica. Mercurio, dios de la sabiduría, afirmó que esta disciplina mística podía crear vida y era un atajo para abrir las puertas de la verdad. Quien dominara la alquimia alcanzaría la gloriosa verdad de todas las cosas y conocería todo lo que hay que saber sobre este mundo. Esto significa que este hombre que tengo delante posee una sabiduría infinita. Lo que las 3 brujas no lograron en aquel entonces, él sí lo ha conseguido. La mirada de Lilith ardía como llamas fundidas. La mano que sostenía su báculo temblaba violentamente. Nuestro reino, por fin. Su rostro se enrojeció de pasión, con un atisbo de locura. En ese hombre veía la única esperanza de su nación. La única esperanza del reino de Babilonia. Dios no nos ha abandonado. Fue en ese momento cuando el género cambió repentinamente. Future Esquivale abrió la escotilla y un adorable limo verde saltó hacia abajo. Ver sus suaves y tiernas antenas temblar apasionadamente mientras hablaba era simplemente encantador. Vamos. Majestad, concédame el poder del reino de Babilonia, y en lugar de su nación, los ayudaré a desafiar su triste destino. Derrotaré a esa altiva y poderosa emperatriz de la muerte, Medusa. Lilith. ¿Qué era eso que acababa de saltar del pecho de este hombre? ¿Era este el cuerpo principal? Un Slimy. La mente de Lilith se quedó en blanco, y el último pensamiento que le quedó fue: así que hay algunos hombres que a simple vista parecen poderosos magos de nivel 4, pero en realidad son la criatura más débil, un limo. Capítulo 58. La víspera de la tormenta en el mundo mágico, 1622 palabras. Chapter 58. The Eve of the Storm in the Magic World. Después de ese día, la reina Lilith comenzó repentinamente a reclamar todos los recursos necesarios para el cultivo de la magia para su propio uso. Anteriormente, en el reino de Babilonia, después de que Lilith dejara de progresar en el cultivo de su magia, optó por dejar de consumir recursos valiosos y centrarse en formar nuevos talentos que la reemplazaran. Pero ese tipo de genio era extremadamente difícil de encontrar. La bruja ortodoxa con el progreso más rápido apenas ha alcanzado el 5º nivel, y ni siquiera se la podría comparar con Lilith, que era una bruja veterana de nivel 5. La reina está recuperando todos esos recursos ahora. ¿Significa esto que está a punto de lograr un gran avance y convertirse en una bruja legendaria de nivel 6? Esto es una gran bendición para nuestro reino de Babilonia. Un anciano rompió a llorar. Nosotras, las brujas ortodoxas, volvemos a tener esperanza. Mientras tengamos una bruja de 6º nivel, tal vez no sea imposible que nos enfrentemos a la emperatriz de la muerte, Medusa. Después de todo, ella tampoco ha alcanzado el 7º nivel. El 7º nivel épico solo existe en teoría. ¿Crees que lograr semejante avance es fácil? En aquel entonces, ni siquiera las 3 brujas pudieron alcanzar este nivel antes de morir. La emperatriz de la muerte no es la única genio en este mundo. ¿Cómo puede ser tan fácil para ella? La existencia de Future Esquivale había sido perfectamente ocultada. Todos creían que Lilith sería quien lograría el gran avance, y actuó con una determinación implacable. Agotó los recursos de toda la nación por el bien de Future Esquivale y le permitió examinar los textos dejados por las 3 brujas a su antojo. Cumplía con todas sus exigencias sin falta. Nadie sabía que todo lo que hacía era por el bien del más débil de todos los monstruos, un limo. El reino de Babilonia, año 341.
Incluso después de agotar los recursos de la nación, Lilith seguía siendo una bruja de 5º nivel. El pueblo de Babilonia estaba completamente decepcionado. El reino de Babilonia, año 362. Lilith volvió a consumir una enorme cantidad de recursos, pero no logró ningún progreso. Las expectativas del pueblo sobre ella cayeron a su punto más bajo. Reina Lilith, ¿por qué forzarte si no puedes abrirte paso? Si seguimos apoyando a los recién llegados, un segundo genio podría surgir en nuestro reino de Babilonia. Así es, incluso si lo hacemos a la fuerza, con todos esos recursos, podríamos haber creado a la fuerza varios magos de 5º nivel. Ese año, el pueblo babilónico quedó completamente decepcionado con su gran reina, Lilith. El reino de Babilonia, año 381. Grieta. Un rayo cruzó repentinamente el cielo del reino de Babilonia. La gente en las calles alzó la vista aturdida. Nubes de viento se acumulaban rápidamente en el cielo, que antes estaba despejado, formando un torbellino. ¿Qué es eso? Alguien gritó con voz sorprendida. Todos quedaron atónitos. La gente que aún estaba dentro salió corriendo. Entre ellos incluso había hombres que llevaban niños en brazos. Cada vez se acumulaban más nubes en el cielo, que antes estaba completamente despejado. Son nubes oscuras. Va a llover. En ese momento, Lilith se encontraba en el tejado del Palacio Real de Babilonia, con un bastón de madera en la mano. Soportando la opresiva presión, alzó la vista hacia el cielo con gran dificultad. No. Esas no son nubes de viento. Lilith se estremeció de repente. Apoyándose en su bastón, murmuró. Eso es de verdad. La masa de nubes blancas en el cielo se agitaba, tornándose de un negro intenso. De repente, apareció una delicada rosa negra de tamaño inmenso, flotando en el firmamento. Ante esta enorme rosa, formada por un vórtice de nubes de viento convergentes, se alzaba una mujer de incomparable belleza, ataviada con túnicas de bruja carmesí. Parecía diminuta al lado de la rosa gigante y sostenía en su mano un bastón de mago de madera decorado con motivos de rosas, mientras contemplaba desde lo alto el Palacio Real de Babilonia. La flor de la muerte. La emperatriz de la muerte, Medusa, alzó su cetro de rosas y lo apuntó hacia el reino de Babilonia. El cielo se oscureció. Una inmensa cantidad de maná se concentró, sacudiendo el firmamento azul. La enorme rosa negra estaba a punto de caer sobre la capital. El tiempo se detuvo. Vientos violentos aullaban, y una gran fuerza se abatió repentinamente sobre Lilith. Se estremeció. La muerte había llegado de repente, sin previo aviso. Pero la presión desapareció repentinamente al segundo siguiente. Con su báculo carmesí de rosas en la mano, Medusa paseaba tranquilamente por el cielo. Tras echarle una última mirada a Lilith, finalmente se marchó. Su espalda, mientras se alejaba, reflejaba una profunda soledad. ¡Qué lástima! Pensar que mi antiguo rival ha caído tan bajo. Oí que estabas reuniendo todos los recursos de tu nación, y creí que ibas a alcanzar el siguiente nivel. Su voz se oía cada vez más lejos, hasta que finalmente desapareció. En la era de las 3 brujas, ellas se validaban mutuamente, pero yo, la emperatriz reinante Medusa, estoy sola en esta época. He dominado este mundo durante más de 200 años, deseando en vano tener una rival. No hay nadie a quien pueda recurrir, y por eso, no he podido alcanzar el 7º nivel épico. Es mi gran tragedia haber nacido en una época tan mediocre. El aterrador nivel de poder que acababa de demostrar superaba incluso al de las 3 brujas. Después de que las 3 brujas abrieran camino hasta el 6º nivel, se acercaban al final de sus vidas, y no podían alcanzar la cima del 6º nivel. La presión opresiva de Medusa en ese momento era simplemente demasiado aterradora. Ha superado por completo a las 3 brujas. Aunque aún no ha alcanzado el 7º nivel épico de la leyenda, su poder es insondable. Lilith temblaba, la sangre brotaba de sus labios tensos. ¿De verdad podremos derrotar a este monstruo? Yo, no lo sé. En un laboratorio secreto de alquimia en el palacio, un limo regordete y adorable movió el mechón de pelo que tenía en la cabeza y levantó la vista con vacilación. Solía pensar que ya casi lo había logrado. Ya soy un mago de 5º nivel.
Si me pongo grande y estoy sentado en mi fortaleza voladora de alquimia, creo que puedo darles una buena pelea a las 3 brujas, pero contra ella, denme otros 10 años. 10 años. Lilith guardó silencio, pero la luz de la esperanza brillaba intensamente en sus ojos. Entonces seguiré soportando la infamia y lucharé para darte todo lo que necesitas. Dentro de 10 años, el mundo cambiará. Los ojos de Lilith ardían con una pasión ardiente. Si la edad oscura del reino de Babilonia, que duró casi 200 años, no podía ponerse fin, solo les esperaba la destrucción total. El reino de Babilonia lo ha apostado todo a este limo. Aquí termina la investigación de hoy. Future Esquivale comenzó a alejarse a saltos. Voy a regresar al aquelarre. Esas chicas se preocuparán mucho si no encuentran a su pequeña mascota mágica. El cuerpo de Lilith se tambaleó de repente. Mirándolo a la espalda, murmuró: aunque te has vuelto tan fuerte, ¿por qué sigues aceptando que esas brujitas te acojan en sus brazos y te maltraten a su antojo? ¿Dónde está tu dignidad como uno de los seres más poderosos de este mundo? ¿Por qué sigues pasando tus días con un grupo de brujas de nivel 3 como si fueras su mascota? Porque ese lugar es mi hogar. Future Esquivale salió del palacio dando saltitos inocentemente. Tanto en mi vida anterior como en esta, mis parientes murieron jóvenes. Son mi única familia. Lilith guardó silencio. No dudó de que mencionara a sus familiares, pues era cierto que la familia Slime sufría abusos en el Reino Rosa. Este rey de los Slimes tenía un enemigo común con ella. En casa. Realmente envidio a esas niñas, y también te envidio a ti, rey de la alquimia Grantam, por tener personas tan valiosas de las que preocuparte. Dejando a un lado su melancolía, Lilith sonrió dulcemente mientras observaba cómo la pequeña y adorable criatura viscosa rebotaba al alejarse. Garfield, durante todos estos años, tú también lo has pasado mal, ¿verdad? De repente, cayó en un estado de trance y se quedó mirando por la ventana con la mirada perdida, mirando al cielo. En su mente, Lilith intentó recordar al caballero que siempre había permanecido fielmente a su lado, su antiguo amante que ahora era el consorte real del Reino de las Rosas, Garfield. Cuando todo termine, lágrimas cristalinas comenzaron a rodar por sus mejillas, y su rostro se humedeció gradualmente. Entonces abdicaré del trono de Babilonia y me retiraré en silencio a las montañas y los bosques con Garfield para vivir una vida solitaria. En ese momento, apareció detrás de ella un ministro brujo. ¿Aún desea que se envíe el próximo lote de recursos al palacio? Envíenlos. Lilith giró la cabeza de repente, revelando una expresión tan fría como el hielo. Al gobernante de Babilonia no se le permitía llorar. Mientras tanto, en el aquelarre de Elizabeth, seguía siendo la misma habitación destartalada de entonces, y Elizabeth y los demás miraban hacia afuera con ansiedad. De repente, una criatura que rebotaba de forma adorable apareció en las calles. Por fin has vuelto. ¿Por qué tienes que andar por ahí todo el día? Es demasiado peligroso. Sí, solo eres un mago de nivel 3, y hay demasiada gente poderosa afuera. Justo ahora, la gran emperatriz de la muerte, Medusa, apareció en el Palacio Real de Babilonia. Su aterradora magia oscureció el cielo y podría haber destruido toda la capital en un instante. Estábamos tan asustados que casi nos echamos a llorar. Nos preocupaba mucho que te hubieras metido en algún lío afuera. Las lindas brujitas abrazaron con preocupación al adorable Slime, estrechándolo contra su pecho y amasándolo mientras comenzaban a discutir a gritos. Estoy bien, solo fue un paseo. Future Esquivale sonrió radiante, rebosante de un encanto adorable. El mechón de pelo que tenía en la cabeza se balanceaba con gracia. Nadie, ni siquiera las pequeñas brujas de este aquelarre, sabía lo terriblemente poderoso que era en realidad su mascota. Este pequeño y adorable limo era la última esperanza del reino de Babilonia. Capítulo 59. Solo puede haber guerra. 2133 palabras. Chapter 59. There can only be war. El reino de Babilonia, año 385. El reino de la bruja rosa lanzó una expedición al desierto de Neftis. No se atrevieron a ofender a la joven deidad de fuego que allí habitaba, y se limitaron a permanecer en la periferia del desierto, cazando furtivamente a los subordinados de la deidad, las urracas venenosas.
Se trataba de una especie del desierto extremadamente aterradora, cuyo veneno era lo suficientemente potente como para matar fácilmente a un mago de nivel 4. En el reino de las rosas, la gran emperatriz de la muerte ordenó a sus súbditos: asimila la sangre de la urraca venenosa. Ese día, bajo la supervisión de poderosos instructores de quinto y cuarto nivel, los aprendices de brujería de la nación instalaron apresuradamente laboratorios de alquimia y comenzaron experimentos para crear pociones de compatibilidad de diversos tipos. Fue una tarea difícil y mortal, pero finalmente lograron asimilar la sangre sin morir. Las brujas descubrieron que la sangre de la urraca venenosa era excepcionalmente maligna. Solo las mujeres podían sobrevivir a su consumo y, además, tenía efectos secundarios muy notables. Todas las mujeres se convirtieron en arpías. Sus cuerpos se encorvaron. Les crecieron plumas en los brazos, que se transformaron en alas de color rojo oscuro que les permitieron planear. Sus garras se afilaron, sus cuerpos secretaron un veneno virulento y su temperamento se volvió extremadamente violento. En el momento en que se transformaron, poseían un poder aterrador comparable al de una bruja de nivel 2. Ese día, la emperatriz Medusa visitó el laboratorio de magia. En el laboratorio de alquimia había numerosas botellas alquímicas de colores y calderos burbujeantes que emitían vapor azul. Miró a la arpía en la jaula y expresó su sorpresa. Así que es así. La sangre de las distintas criaturas mágicas provoca diferentes cambios en el cuerpo. La sangre del mal de ojo afecta a la psique y al cerebro humano, por eso nuestra apariencia no cambia. Pero la sangre del limo y la sangre de la urraca venenosa alteran los órganos externos en lugar del cerebro, haciendo que los sujetos pierdan su humanidad y se transformen en un tipo completamente nuevo de bestia mágica. Estas criaturas inferiores son amalgamas deformes, mitad bestia y mitad hombre, por eso las llamaremos hombres bestia. La arpía en la jaula gritó: Majestad, no puede hacernos esto. Nosotras, las brujas, nos hemos sacrificado por el reino y hemos arriesgado nuestras vidas para recibir esa sangre. Pero no solo no se nos recompensa por nuestro éxito, sino que además tenemos que ser reducidas a la más baja categoría de criaturas. Porque sois todos demasiado feos. Las mujeres son seres supremos y jamás han sido tan feas. La gran emperatriz Medusa los miró fríamente y se dio la vuelta con decisión. Miles de años después, la lanza de la brujería registró lo siguiente: Reino de Babilonia, año 385. Las malvadas brujas del Reino Rosa en las montañas llevaron a cabo sangrientos experimentos alquímicos y utilizaron diversos tipos de pociones de compatibilidad para fusionar humanos con bestias. Como resultado de estos experimentos, se creó una criatura extremadamente cruel y deforme, dando origen al hombre bestia. El Reino de Babilonia, año 391. El Reino de las Rosas, donde las mujeres reinaban supremas, restableció la esclavitud. Una vez más, dividieron la sociedad en muchas clases diferentes. Las brujas reinaban en la cima y formaban la clase noble de la nación. Las mujeres comunes les seguían y formaban la clase alta. Los hombres eran plebeyos y ciudadanos de la clase más baja. Y los hombres bestia eran esclavos. Cuando una mujer mataba a un hombre, solo tenía que pagar 300 monedas de rosas. Cuando una mujer mataba a un humilde hombre bestia, solo tenía que ofrecer medio arra, nota del traductor, el equivalente a los caballos en Babilonia, como compensación. Ese mismo año, se estableció en el desierto el reino de los hombres bestia de Neftis. En el territorio habitaban dos tipos principales de hombres bestia. Eran los más bajos de los bajos, y proporcionaban al reino rosa mano de obra y diversos componentes mágicos. Sus cuerpos servían como excelentes ingredientes alquímicos. Esta fue una época oscura y tiránica en la historia babilónica. El Reino de Babilonia, año 397. En el Reino de las Rosas, la emperatriz de la muerte ordenó: Bruja de quinto nivel Adeline, ve ahora al Reino de Babilonia y toma el trono. 3 días después, en la sala del trono de Babilonia, Adeline, la sensual y bella enviada del Reino de las Rosas, se encontraba ante el trono. Miró a Lilith, sentada en su trono, y se burló. Así que esta es la mujer que luchó contra la emperatriz en aquel entonces. El Reino de las Rosas ahora cuenta con 8 grandes brujas que han alcanzado el nivel 5.
No puedo creer que tú seas tan inferior, incluso comparada con nosotras 8, que comenzamos mucho después que tú. Lilith permaneció en silencio mientras sujetaba con rigidez su cetro. Estoy aquí hoy porque no nos están proporcionando suficientes hombres. La emperatriz es misericordiosa, pero eso no significa que puedan aprovecharse de su misericordia. Adeline continuó con frialdad. De ahora en adelante, asumiré por completo el gobierno del reino de Babilonia y me aseguraré de que el país funcione a pleno rendimiento como lugar de producción de hombres. Adeline estaba realmente muy emocionada. En la nación abundaban las brujas de nivel 5. Ella contaba con el favor de la emperatriz y esta gran oportunidad porque sus jóvenes discípulas habían descubierto la especie Slime en aquel entonces. Gracias a ello, ahora gobernaba un vasto reino. Ella estaba a cargo del reino de Babilonia, que producía hombres. Otro confidente de la emperatriz estaba a cargo del reino de los hombres bestia, que producía mano de obra e ingredientes alquímicos. No había margen de error al tratar con una tarea tan importante. Tenía que hacerlo mejor que la otra bruja. ¿Quieres que te entregue el trono? La expresión de Lilith se tornó fea. Los rostros de los ministros en el palacio reflejaban desesperación. Durante todos estos años, Babilonia se ha mantenido a duras penas como nación. ¿Era este finalmente el final? Lilith parecía amarga. Emociones extremas se reflejaban en su rostro, tiñéndolo de una miríada de colores, pero al final, optó por bajar la cabeza. Yo, Lilith, elijo rendirme y entregar el trono. Yo, Lilith, elijo rendirme y entregar el trono. Yo, Lilith, elijo rendirme y entregar el trono. Esta declaración se extendió por todo el reino en un instante gracias al hechizo mágico onda sonora de Adeline, su majestad. Innumerables brujas gritaron indignadas. Nuestra nación de Babilonia, finalmente va. En este momento de rendición, incontables personas en todo el reino de Babilonia lloraron en silencio. Innumerables brujas que portaban bastones cayeron de rodillas, con el espíritu quebrantado, desesperadas por su propia impotencia e incompetencia. Este momento fue exactamente igual que cuando Lilith perdió la guerra y se rindió ante Medusa. Mientras tanto, en la humilde cabaña del aquelarre, las pequeñas brujas también lloraban desconsoladamente mientras abrazaban a su adorable Slimy. Sus rostros estaban llenos de lágrimas. Las 7 cayeron de rodillas. Este es el fin de nuestro país. Nuestra nación de Babilonia ha perecido. Sollozaban desconsoladamente, y los peatones que estaban en las calles se unieron a ellos. En ese momento, todos eran compatriotas. Está bien. Future Esquivale salió de un salto, agitando el mechón de pelo que tenía en la cabeza. Déjenmelo a mí. Es hora de que cumpla la promesa que les hice a todos ustedes. En la sala del trono de Babilonia, una presión aterradora descendió repentinamente del cielo. ¡Qué arrogancia la de una simple bruja de nivel 5! El orador tenía una voz suave, melancólica y sombría. Lilith, ya no necesitas hacer esto. Ya he alcanzado este nivel, no tienes que someterte ni ganar tiempo para mí. Oms. El rostro de Adeline se contrajo. Se giró para mirar la figura esbelta y de una belleza perfecta que se acercaba. El hombre la superaba en altura, con casi 3 metros de estatura. La presión silenciosa que irradiaba quebró a la poderosa bruja de nivel 5. Adeline no pudo evitar arrodillarse ante él, con una expresión de horror en el rostro. Eres un mago de 6º nivel. No puedo creer que todavía haya alguien como tú escondido en el reino de Babilonia. Quería escapar, pero era demasiado tarde. Una fuerza invisible la oprimió repentinamente y la dejó inconsciente. La diferencia de poder entre cada nivel era simplemente demasiado grande. En aquel entonces, cuando Medusa alcanzó el 6º nivel, derrotó ella sola cientos de brujas babilónicas, incluida Lilith, la bruja del 5º nivel. Eres un mago de 6º nivel. No puedo creer que todavía haya alguien como tú escondido en el reino de Babilonia. En ese momento, gracias al hechizo onda sonora, las palabras de Adeline ya se habían extendido por todo el reino. Nuestro reino de Babilonia tenía un mago de 6º nivel. Todavía teníamos un poder oculto. Es su majestad, Lilith. Durante todos estos años, su majestad debe haber entregado todos esos recursos a otras personas. En las calles, la gente de Babilonia lloraba de felicidad.
Pasaron instantáneamente de la desesperación a la esperanza, de la profunda tristeza a la cima de la alegría. Estos últimos momentos habían sido demasiado intensos. En el aquelarre de Elizabeth, las 7 brujas miraban fijamente por la ventana, con la mirada perdida. Podría ser. No, eso es imposible. Es solo un limo, solo nuestra pequeña mascota mágica. Está bien. Future Esquivale salió de un salto, agitando el mechón de pelo que tenía en la cabeza. Déjenmelo a mí. Es hora de que cumpla la promesa que les hice a todos ustedes. En la sala del trono. No deberías apresurarte tanto, Lilith parecía preocupada. Ya has aguantado bastante. Yo ya he alcanzado el nivel 6. Future Esquivale suspiró y se puso de pie. Partiré hacia el Reino Rosa mañana temprano. Los ministros brujos que los rodeaban se miraron unos a otros. Todavía no podían creer lo que acababa de suceder. Majestad Lilith, ¿en serio teníamos un mago legendario oculto? Nuestro salvador es un hombre. ¿Cómo puede existir un hombre tan alto y perfecto? Y encima es un mago legendario de 6º nivel. ¿Qué debemos hacer ahora? Los magos y las brujas estaban rebosantes de emoción. Tras casi 200 años, el reino babilónico volvía a tener un mago legendario de 6º nivel con un poder invencible capaz de suprimir el mundo. Esto significaba que ahora tenían el poder para contraatacar. ¿Qué debemos hacer ahora? Te preguntarás. Guerra. Solo puede haber guerra. Future Esquivale se yergue imponente, con un escudo en la mano izquierda y un bastón en la derecha. Balanceó su bastón. Círculos transparentes de luz se propagaron hacia afuera. El conjuro mágico onda sonora extendió su declaración por todo el reino de Babilonia. Guerra. Solo puede haber guerra. Guerra. Solo puede haber guerra. En las calles, muchísima gente alzó la vista. Este momento fue el mismo que cuando Lilith declaró la guerra en aquel entonces. La historia se repetía rápidamente, pero el protagonista había cambiado. En la sala de estar del vacío salón de alquimia, innumerables limos se alineaban enérgicamente formando filas ordenadas. 10.000 slimes abordarán ahora la fortaleza de guerra. Ta. Cada slime saltó a la posición que le había sido asignada. Estos limos eran monstruos irracionales del más bajo nivel. Naturalmente, no tenían forma de practicar magia, pero al ser tratados como motores de limo, juntos formaban un motor gigante y temible con una potencia de decenas de miles de caballos de fuerza. Hoy, bajo mi liderazgo, borraremos la vergüenza de nuestra especie. He tomado los planos del avión de combate J-31 y los he modificado para crear una aeronave alquímica. Future Esquivale entró en la aeronave alquímica, y la enorme construcción mecánica alzó el vuelo. Ese día, innumerables babilonios alzaron la vista y vieron una bestia gigantesca volando por el cielo. Todo el reino quedó asombrado. Retumbar. Un cometa plateado surcó el cielo, dejando a su paso el inconfundible sonido retumbante de la maquinaria. Los picos de las montañas Valchik, la nación de las rosas. El palacio real se encontraba oculto entre la exuberante cordillera. Alfombras carmesí cubrían el suelo del palacio y pilares de piedra tallados con exquisitas rosas sostenían el techo abovedado del edificio. En ese momento, había mucha gente en la sala del trono, poderosas y hermosas brujas de todo tipo vestidas con túnicas rojas. En lo alto del trono, una mujer con magníficas túnicas carmesí se levantó repentinamente tras mirar a lo lejos. Interesante. Dicho esto, desapareció repentinamente, reapareciendo en el cielo. ¿Qué es esto? Con un leve movimiento de su bastón, apareció frente a ella un elaborado círculo mágico que emitía un brillo carmesí. La flor de la muerte. ¡Boom! En un instante, innumerables nubes negras y arremolinadas se congregaron en el cielo, convergiendo en una enorme rosa carmesí. El cielo se oscureció. El día se volvió indistinguible de la noche. La puerta de la luz sagrada. En la magnífica aeronave alquímica, los slimes tiraban frenéticamente de sus fuelles. La energía cinética se transformaba en energía espiritual latente, e innumerables varitas mágicas se extendían desde el vasto casco de la nave. Retumbar. La energía de decenas de miles de varas se concentró. Una deslumbrante luz sagrada impregnó el cielo y la tierra, atravesando las turbulentas nubes negras.
Fue como si la puerta del cielo se hubiera abierto en el abismo. Los dos poderosos hechizos mágicos chocaron rápidamente. Toda la cordillera tembló y se estremeció. La tierra misma se estremeció. Los innumerables súbditos del Reino Rosa salieron a las calles y alzaron la vista hacia el cielo, contemplando el increíble espectáculo. Nivel 6. Medusa giró la cabeza de repente. En sus ojos se reflejaba cierta sorpresa, pero ningún rastro de tensión, mientras observaba en silencio al hombre que emergía de la extraña estructura mecánica que tenía delante, un hombre que poseía la belleza de un ángel. Finalmente te he sacado a la luz. Dime, ¿eres la última esperanza del reino de Babilonia? Capítulo 60. Magia prohibida, Gilgamesh. 1482 palabras. Chapter 60. Forbidden Magic, Gilgamesh. Por fin se me ha presentado un oponente interesante. Flotando en el oscuro cielo, la incomparable Medusa agitó su báculo. ¿Por qué no has creado tus propios hechizos personalizados estando ya en este nivel? ¿Por qué sigues usando hechizos de la época de las tres brujas? Contemplad. Lirio clavel. El suelo comenzó a emitir una niebla oscura que se concentró para formar una imponente planta negra. Esta planta creció rápidamente, brotando innumerables ramas y raíces. Su altura superó los 10 metros, los 100 metros, los 300 metros hasta que finalmente alcanzó las turbulentas nubes negras que se cernían sobre ella. Rosas negras místicas se arremolinaban en sus ramas, cada una de ellas de un tamaño comparable al de la gigantesca rosa anterior. Esta era la verdadera flor de la muerte. La aeronave alquímica movió su popa, y una luz sagrada resplandeció desde su casco. Las corrientes transparentes estallaron, formando mariposas doradas que revoloteaban en el cielo. Se reunieron y convergieron, transformándose en un árbol verde y exuberante que se alzaba hacia los cielos. El guardián de la primavera. El hechizo característico de la bruja de la primavera, Cassandra, demostró su poder. La luz destellaba mientras las rosas negras contrastaban con el árbol verde y las mariposas doradas. Rumble. El sonido del metal chocando contra el metal sacudió el cielo. Vientos violentos aullaron y los árboles se astillaron mientras las ondas expansivas del conflicto envolvían la verde cordillera. Los cielos temblaron y la tierra gimió. En todo el reino de las rosas, las mujeres se congregaron en las calles. Todas eran jóvenes y hermosas, de aspecto pulcro y vestidas con espléndidas ropas, pero en ese momento, todas gemían. Sus gritos de dolor y desesperación se mezclaban en un coro lastimero. Innumerables brujas de nivel 4 y nivel 5 alzaron la vista horrorizadas mientras luchaban por levantar sus bastones mágicos, formando una barrera para proteger la ciudad real de las réplicas de la batalla titánica que tenía lugar en el cielo. El reino de Babilonia. Un espejo gigante formado por incontables gotitas de niebla colgaba en el cielo. La batalla que se libraba sobre el Reino Rosa se proyectaba sobre su superficie ondulante. Este era el hechizo mágico de nivel 5 espejo de la niebla primaveral, que todas las brujas del reino de Babilonia habían unido sus esfuerzos para lanzar. Normalmente, esta intrusiva adivinación sin duda habría provocado al reino de las rosas y habría traído consecuencias aterradoras, pero en ese momento, ya no les importaba. Esta batalla determinaría el destino del reino de Babilonia, y todos tenían derecho a conocer su resultado. Si no podemos ganar, pereceremos. Los habitantes de Babilonia salieron en silencio a las calles. Juntaban las manos en oración mientras contemplaban la feroz batalla que se proyectaba en el cielo. Nadie sabía quién la había iniciado, pero pronto todos tarareaban la melancólica sinfonía del destino. Las notas urgentes resonaron por todo el cielo y la tierra. Era como el rugido de una tormenta. Era como una lluvia torrencial, lleno de pasión ferviente. Este fue el solemne himno del destino humano, un himno al coraje humano. Sobre el palacio real de Babilonia. Todos los ministros brujos de la corte real guardaron silencio. Sus rostros, antes hermosos, palidecieron al contemplar la batalla mortal que se proyectaba en el cielo. Sentían que podían ser destrozadas en cualquier momento, y la tensión les impedía respirar. Así que este es el poder de los seres más poderosos de este mundo, el poder de los magos legendarios llevado al límite. Esta fue una batalla que escapaba a la comprensión humana.
Quizás, lo único comparable sería la guerra que precedió al gran diluvio, la guerra de Gilgamesh contra Dios, tal como se narra en los mitos de la antigua Sumeria. Sin duda ganaremos. Lilith sujetó con fuerza su báculo mientras contemplaba la aterradora batalla en el cielo. Tenía las palmas de las manos empapadas en sudor. Escenas de su vida cotidiana con este adorable y vivaz Slime se reproducían en su mente. Creía saberlo todo sobre él, pero antes de darse cuenta, este Slime tan tierno e inofensivo había acumulado un poder aterrador. Una compleja mezcla de orgullo y asombro la invadió. Sin darse cuenta, el pequeño y jactancioso mago de Limo, que había aparecido repentinamente en su sala del trono décadas atrás, había alcanzado cotas tan aterradoras. En la pequeña y destartalada habitación del aquelarre de Elizabeth contempló la aterradora escena en el cielo y se estremeció. Las horribles y opresivas imágenes la helaron por completo. Nerviosamente, se cubrió la boca con las manos, intentando no emitir ni un solo sonido. Detrás de ella, sus compañeros la sujetaban con fuerza de los brazos. Ese es nuestro Slimy. Es nuestra pequeña mascota mágica. Medji gritó ansiosamente, con el rostro pálido. Es solo un Slimy. Solo un Slimy. Pero ahora lleva puestos sus extraños artilugios y lucha por nosotros. Cuando ella lo había observado en el pasado, siempre estaba haciendo las cosas más extrañas. Con una llave inglesa, un tornillo y un engranaje en la mano, se pasaba todo el día en su habitación, trabajando con entusiasmo en su peculiar muñeco mecánico. Ahora tenía un aspecto muy diferente, pero aún se podían distinguir vagamente vestigios del prototipo original. Si esta cosa ha aparecido, entonces no puede haber error. Nuestro Slime es el misterioso mago de 6º nivel que apareció en el Palacio Real. Elizabeth se mordió los labios. Al principio no podía creerlo. Todos creían que el Slime era simplemente un mago de 3er nivel. Durante todos estos años, las hermanas habían trabajado incansablemente, colaborando alegremente para ayudarlo a alcanzar el nivel 4. Nadie sabía que su limo ya había alcanzado cotas tan aterradoras a sus espaldas, suficientes para hacer temblar a todo el mundo mágico. En ese momento, estaba librando una batalla campal contra la emperatriz de la muerte, Medusa, en el cielo. Pero las pequeñas brujas deseaban que hubiera seguido siendo su pequeña mascota mágica. Deseaban que fuera simplemente el mago de nivel 3, que una vez rió alegremente a su lado. Esta gran responsabilidad no era algo que un pequeño Slime pudiera soportar. Nos había prometido que se convertiría en el próximo emperador mágico. Pensar que realmente se haría realidad. Se tomaron de las manos en silencio mientras contemplaban el espejo de niebla que se extendía por el cielo sobre Babilonia. El orgullo, junto con una miríada de emociones complejas, llenaba sus corazones. En medio de las turbulentas nubes negras, los hechizos mágicos de nivel 6 más poderosos de la emperatriz bruja Medusa habían sido bloqueados por el temible monstruo volador de este extraño hombre. Sin conjuros personalizados propios, lograste repelerme usando solo magia de la época de las 3 brujas. ¿Es este el poder de la alquimia? ¿Has abierto las legendarias puertas de la verdad? Medusa pareció sorprendida. Sin embargo, pronto se calmó. Es hora de que les muestre mi verdadero poder y la razón por la que me llaman la emperatriz de la muerte. Mis rosas pueden unir la vida y la muerte. Puedo romper las reglas de la muerte. Mi maestra, Circe de las 3 brujas, me enseñó este hechizo porque quería que perfeccionara la magia de la resurrección y me adentrara en territorio prohibido. Medusa continuó en voz baja. Aunque todavía me falta mucho para perfeccionar esta magia y soy incapaz de resucitar a los muertos, ya no hay nadie en este mundo que pueda derrotarme. Esto se debe a que, por un breve tiempo, puedo invocar al hombre más fuerte de la historia, el mítico rey héroe Gilgamesh. Gilgamesh. En el reino de Babilonia, la mente de todos se quedó en blanco por el horror. Se decía que el legendario Gilgamesh, que vivió en los antiguos mitos sumerios, fue el hombre más fuerte de la historia. Fue el rey de los héroes que desafió a Dios con su espada. Era un héroe épico que había alcanzado el dominio legendario al que ni siquiera las 3 brujas habían podido llegar. El 7º nivel épico. Había una brecha inconmensurable de un nivel entre ellos, y las 3 brujas no serían más que indefensas ante él. Imposible.
¿Cómo sería posible invocar a los muertos? Según las leyendas, este es el hombre aterrador que fue asesinado por Dios. Mientras todos entraban en pánico, Medusa alzó su báculo. Un poder mágico infinito surgió mientras recitaba suavemente: oh alma perdida que vaga por este mundo, escucha mis plegarias, las plegarias de los vivos. Recuerda tu vida, abre las puertas del inframundo y regresa al mundo de los vivos. Técnica prohibida. Rosa Estigia, Gilgamesh. Mientras la rosa negra de la locura florecía, ondas se extendían por el cielo. El capullo se abrió lentamente, revelando al ser aterrador que se gestaba en su interior. Un hombre imponente, formado por una niebla negra, avanzó con paso firme. Su porte, mientras contemplaba el mundo desde lo alto, denotaba una confianza dominante. Su rostro apuesto permanecía inexpresivo, sus ojos sin brillo, carentes de intelecto. Sostenía en alto la sagrada espada de la civilización, la espada de Damocles, y la blandió lentamente hacia abajo. Este es el hombre más fuerte, el mítico rey héroe que se atrevió a atacar a Dios en la antigua era sumeria. Grantam abrió ligeramente los ojos mientras el miedo se reflejaba en su rostro. Auge. La espada descendió en el instante siguiente. Fue un movimiento de espada exquisitamente bello. En ese instante, el viento cesó. La lluvia dejó de caer. Las hojas dejaron de susurrar. Nadie habló. Fue como si Dios hubiera cerrado los ojos y contenido la respiración, y todo sonido hubiera desaparecido del mundo. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Oh Sumeria, nuestro gran hogar, nuestro glorioso amanecer. Alzamos torres al azul, nada nos puede detener. Sois hormigas en mi jardín,